Y son todos bienvenidos y ya a su casa para cuando quieran venir. Tenemos una conferencia muy interesante hoy que es Historia del paracaidismo militar y su aplicación a operaciones especiales. Yo de estos temas sé poco, la verdad, pero me parece que es apasionante. Entonces voy a dejar a César García, que es el moderador y presidente de la Asociación de Veteranos de Cuerpos Especiales, de Operaciones Especiales 72, que él nos va a moderar y explicar un poco en qué va a consistir el acto. Muchas gracias a todos y bienvenidos una vez más. Gracias. Yo creo que me voy a poner de pie. ¿Lo escucháis bien? Sí. Bueno, como ya bien dijeron ahora, me llamo César García, soy presidente de la Asociación de Veteranos de la COE 72. Estamos realizando nuestro 10º aniversario como Asociación de Veteranos. El año que viene realizaremos el 60 aniversario de la creación de nuestra unidad, en el año 65. El hecho de que vengamos aquí no es ni más ni menos que una pequeña ofrenda que nos hicieron de poder venir y representar a Asturias a las operaciones especiales en una tierra como puede ser Madrid. Agradecer al Centro Asturiano todas las atenciones que nos prestaron en todo momento y después presentar sin más preámbulo a las dos personas que nos acompañan. Por un lado tenemos a un ponente y un presentador. Vamos a empezar por el presentador. El presentador es el general Carlos Blom Álvarez del Manzano. Fue el fundador de las secciones de operaciones especiales en la Legión. Secciones de operaciones especiales, no compañías de operaciones especiales. Eso creo que hay que dejárselo claro, porque si no me va a reñir. Y él será el encargado de hacer la presentación de Miguel Ángel García Hernández, diplomado en operaciones especiales y miembro hasta hace poco del MOE. Una maravillosa persona que siempre tuvo una gran deferencia con nuestra asociación, recorriendo España de arriba abajo durante varios años para poder participar en nuestra semana cultural, nuestras comidas, etcétera, etcétera. Al cual le agradezco enormemente la amistad que nos une. Y sin más, mi general. Muy bien. Bueno, tengo que confesar que siempre arranco el aplauso para que me sigan los demás. Entonces, la próxima vez, cuando yo termine, espero que alguien empiece a aplaudir para que aplaudan a los demás, ¿no? Eso se llama clap. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, César. Este verano, estando en Asturias, pateando por nuestros prados, entre Molligas y entre Sidra y entre Llagares y esas cosas, César, el presidente de la Compañía de Operaciones Especiales 72 de los veteranos, de aquellos 2.200 hombres que pasaron en los 20 años de existencia de la COE 72, por cierto, Pelayo se llegó a llamar una vez que cambió de nombre de UE a COE, me invitó a que presentase a Miguel Ángel en un tema tan apasionante como es paracaidismo y guerrilleros. No dudé en aceptarlo, y no dudé por dos razones. Una, porque soy asturiano y ejerzo, aunque he tenido la desgracia de en mis casi 50 años de profesión no poder estar destinado por mi tierra, pero bueno, lo suplo ahora con creces, acompañándoos cuando puedo en los actos que organizáis. Y luego, por otra parte, porque a lo largo de mi vida militar, paracaidistas y guerrilleros han sido algo importante dentro de mi devenir por las Fuerzas Armadas. Y hablar de dos unidades tan jóvenes como son los paracaidistas y las unidades de guerrilleros. Y me vas a perdonar, Miguel Ángel, pero voy a hacer una pequeña introducción a ellas, porque me imagino que a lo mejor vas a contar bastante de ello, pero yo no me resisto a decirles que son jóvenes porque los paracaidistas, la primera vez que se celebra un acto o un salto paracaídas en España es en 1927, muy cerca de este centro, en Cuatro Vientos, donde se da el primer curso de instrucción para los pilotos de aquellos aviones que se medio caían, que habían luchado en el protectorado, que habían nacido hace 4 días. No había ni arma del ejército del aire, no había aviación en España. Había aviación, pero no el ejército del aire. Es más, el ejército del aire se crea terminada la guerra en 1946. Se le encarga a Yahweh
que habían mandado la Legión durante toda la guerra a la creación del Ejército del Aire, y efectivamente, es más, como procede de legionarios, aquella primera unidad de paracaidistas en España, que se constituye en 1946 en Alcalá de Henares, se denomina primera bandera de la primera legión de tropas de aviación. Todo esto era porque Yagüe es el encargado de organizar el Ejército del Aire. El primer salto de la unidad, de esta unidad, que son los paracaidistas del Ejército del Aire, es en 1948 y en Alcantarilla. En el Ejército de Tierra tardan algo más. Es en 1953, con motivo, seguramente los que peinan canas se acordarán de lo terrible que era la vida en España después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, España cerrada hacia el exterior. Está la visita de Iker y Eisenhower, hay unos acuerdos con España y se da apertura. Con el motivo de esa apertura hay una serie de apoyos y ayudas, y entonces se decide modernizar al ejército, y esa modernización pasa por crear la unidad de paracaidistas del Ejército de Tierra. 1953 es cuando se da la orden, y en el 54 se realiza el primer lanzamiento. Es decir, estamos hablando de hace 3 días. Unidades señeras, unidades que se han ganado a pulso su prestigio a nivel internacional en las salidas, en las misiones en el exterior y en el buen hacer que hacen tanto los paracaidistas como operaciones especiales. ¿Qué voy a hablar de operaciones especiales? Pues mucho más moderna, porque en 1957 es el primer curso. Se hace el curso de guerrilleros y hay que darle contenido a aquellos oficiales y suboficiales que se entrenan como operaciones especiales. Un curso muy duro, de gran prestigio, que dura 1 año, donde se hace supervivencia, montaña, esquí, escalada, agua, de todo. Bueno, pues a los 4 años se decide crear las unidades primeras de operaciones especiales, que son unidad de operaciones especiales. Precisamente es la 71 en Oviedo y la 81 en Orense. La 72, que tenemos aquí el presidente de los veteranos que pasaron por aquella COE, que recibe el nombre de COE al año siguiente, que es el año, me parece que es en el 61, se crea la... No, en el 65 es cuando creamos la COE 72, y en el 76 es cuando cambia el nombre de Unidad de Operaciones Especiales a COE. ¿Cuál es la finalidad de aquellas compañías de operaciones especiales? Cumplimiento de misiones de guerrillas y contraguerrillas en caso de guerra y operaciones especiales. Eso tiene una gran evolución, van tan deprisa operaciones especiales y paracaidistas, cogen tal prestigio que hay varias organizaciones del ejército, Plan Meta, Plan Norte, desaparecen las COEs, se convierten en MOEs, las MOEs reúne a dos compañías de operaciones especiales, y concretamente la compañía de operaciones especiales de Oviedo, después de 22 años, la cierran y se pasan su gente, los voluntarios, al GOE, me parece que es de Galicia. Tardan muchos años, porque hasta el 2015 unos valientes antiguos servidores de aquella COE deciden crear una asociación de veteranos paracaidistas, la COE 72, que aquí los tenemos, que están haciendo una gran labor, tanto en recordar sus vivencias en aquellas unidades, como potenciar cualquier actividad militar en lo que es Asturias, y más concretamente en Gijón, lo cual me duele un poco el corazón porque soy de Oviedo, pero bueno. Bueno, pues esas dos unidades de operaciones especiales, como digo, muy jóvenes. Nos va a hablar precisamente Miguel Ángel García Hernández hoy en una conferencia, creo, muy interesante, porque, como tienen ahí en el título, es la historia del paracaidismo militar y su aplicación a las operaciones especiales. ¿Quién es Miguel Ángel? Pues Miguel Ángel, persona dedicada toda su vida a la milicia, ingresa en la 10ª promoción de la Academia General Básica de Suboficiales en el año 83, y tras 38 años de servicio, en el 2021, pasa ya a la reserva. Toda su vida está ligada a operaciones especiales y a paracaidismo. Cuando sale del talar en aquella 10ª promoción, hace el curso de guerrilleros en Jaca, y eso le hace pegar un salto a Murcia, donde está la unidad de paracaidismo del Ejército de Tierra, el PIB. Bueno, pues
se pasa 6 años en el BIP, luego en la Escuela Militar de Paracaidismo, que está prácticamente pegada y vecinos con el BIP, pero hoy del Ejército del Aire, y en ambos sitios una de las cosas fundamentales a las que se va a dedicar Miguel Ángel en esos 17 años es instrucción e información de los nuevos paracaidistas. Pasa luego la tercera bandera paracaidista. La tercera bandera paracaidista, en una de las reorganizaciones de la brigada paracaidista, que tiene 3 banderas, una de ellas, la tercera, la finca en Jabalí Nuevo, donde estaba el BIP, y pasa destinado allí, y allí va a estar durante 10 años. Circunstancias de la vida: paracaidista, guerrilleros, y con unas técnicas especiales como son los saltos jalo-jajo, que él nos va a hablar largo y tendido, me imagino, sobre esa aplicación, le hace que den un salto al mando de operaciones especiales. Aquellas COEs se han convertido en un mando de operaciones especiales, con un general que lo manda, con 3 OEs, el Valencia, que es el 3, Ampurdán el 4, y el 19, que es el procedente de la Legión, Cabo Maderal Oleaga, en recuerdo de un héroe y laureado de la Legión. Bueno, pues, ¿qué voy a destacar de Miguel Ángel? Bueno, cursos paracaidistas los tiene todo: apertura manual, jalo-jalo, instructor paracaidista, plegado, señalador guía, un curso de paracaidista de alta cota francés, todos los distintivos de saltos con los ejércitos extranjeros, Grecia, Austria, Portugal, Italia, USA, Francia, Alemania. Tiene el curso de mando de operaciones especiales y además el curso de mando de unidades de montaña estival e invernal. Ha participado en misiones en Afganistán en 2004 y 2008. En 2008 con la tercera bandera paracaidista, si no me equivoco, y allí se le concede valor reconocido y la distinción en la orden. Recomendaría a mucha gente que empiece a meterse en la red y buscar hechos heroicos de nuestros paracaidistas, de nuestras operaciones especiales en las misiones en el extranjero, Afganistán e Irak. Le voy a contar un caso. Cosa inédita: el ejército francés, que celebra su festividad el 14 de julio, tiene un desfile en los Campos Elíseos. Pues hace unos años un avión, el avión presidencial francés, vino a Asturias a recoger una compañía para que desfilase, abriendo el desfile en los Campos Elíseos, porque aquella compañía había salvado de un gran follón a las fuerzas francesas destinadas en Malí. Son páginas de la historia de nuestro ejército que no se conocen y que creo que estemos rodeados de héroes por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo. Bueno, por último diré que en la revista Defensa de julio de 2020 se puede leer un artículo que dice: la innovación de un paracaidista del mando de operaciones especiales español mejora la precisión de los saltos. Estamos hablando de Miguel Ángel, aunque allí no lo diga en la revista. Y leo 2 párrafos de ese artículo. Las fuerzas de operaciones especiales del Ejército de Tierra español se ejercitan constantemente en técnicas de infiltración y exfiltración por tierra, mar y aire, siendo las técnicas de saltos paracaidistas una de ellas, en especial los saltos paracaidistas en apertura manual a alta y baja cota, jalo-jajo. Luego nos hablará, creo, de él. Un miembro del mando de operaciones especiales, MOE, ha desarrollado una tecnología para asegurar la precisión en el lanzamiento, denominada HAL, es el punto de vibración o punto de salto a gran altitud. Esta tecnología ha sido reconocida y adoptada por fuerzas especiales punteras de otros países. Bueno, pues soy exhaustivo, no me callo debajo del agua, me voy a callar ya, porque qué mejor que el creador de esta tecnología, Miguel Ángel, nos hable del paracaidismo y de operaciones especiales. Miguel Ángel Vitrientes, de Bueno, es mi turno, el general prácticamente ha dicho todo, con esto ya podemos pasar al vino. Pero bueno, algo queda. Uno de estas cosas parecen más, pero es bastante menos. Lo pongo aquí para que lo vayan viendo ustedes. La conferencia es sobre la historia del paracaidismo desde los orígenes hasta la actualidad y su aplicación a las operaciones especiales. Vamos a ver
un inicio, un desarrollo y cómo se han ejecutado las operaciones militares en base al paracaidismo a lo largo de esta conferencia. Habrá al final un pequeño inciso donde explicaremos correlativamente en un timeline lo que el general ha dicho sobre la creación de las fuerzas paracaidistas en España. Desde sus orígenes en el lanzamiento en Cuatro Vientos, que prácticamente no existe ninguna referencia histórica respecto a ello porque está metido en otro apartado, hasta la actualidad. Comenzaremos por algo que prácticamente todo el mundo desconoce. El origen del paracaidismo, hay referencias en la antigua China, algo perdido, pero nos tenemos que remontar al Renacimiento europeo, a Leonardo da Vinci. Fue la primera vez que vimos a un elemento suspendido de una campana que parecía un paracaidista. Pero ahí acabó todo. Después se desarrolló poco a poco. Pero sin embargo, si ahondamos un poquito más y tenemos referencias claras en muchos sitios que nos sorprenden, veremos que el primer paracaidista de la historia reconocida fue un español, un malagueño. ¿Hay algún malagueño por aquí? Ellos lo pierden. Era de Ronda. Un español de Ronda, malagueño, en el califato de Abderramán II, en la Córdoba de Abderramán II. Fue inventor, erudito, pensador, etc. Y dentro de sus capacidades fue el primero al que se le identifica como un lanzamiento en paracaídas. ¿Qué ocurrió? El hombre este de Ronda se metió en la corte, se marchó a Bagdad, aprendió las artes, filosofía, historia, y vino con la cabeza, con ese espíritu que tienen los emprendedores, esa filosofía por descubrir, incluso jugándose la propia vida, por descubrir algo. Y no tuvo otra ocurrencia que en el año 852 cogió una gran lona, se ató los 4 cabos de la gran lona a las manos y a los pies y se tiró desde un campanario en Córdoba. Se pegó un golpe espantoso, pero fue capaz de llegar al suelo y estar vivo. Se dio contra los árboles y demás y no le pasó nada. Está perfecto. Bueno, pues 15 años después, a los 65 años de edad, él estuvo dándolo vueltas y se mandó construir un armazón de madera, lo cubrió de seda y lo llenó de plumas de ave rapaz. Se subió nuevamente a una torre, llamó a todo el público que tenía a su alrededor y saltó desde la torre. Navegó aproximadamente durante unos 10 segundos y al final se fue al suelo. Se rompió las 2 piernas. Digamos que técnicamente el lanzamiento no fue bueno, pero a nivel de lo que significó para el público de que una persona saltara de un campanario, volara, se desplazara y llegara al suelo, le convirtió en un erudito de la materia. Y Firnas, rondeño. ¿Qué referencia tenemos? Si alguno de ustedes ha estado en Bagdad, cuando se sale del aeropuerto hay una rotonda y se ve a un individuo que todos pensamos que es Ícaro con turbante, pues no es Ícaro con turbante, es Firnas, español. Cuando vamos a Córdoba, si alguien de Córdoba verá que hay un puente en Córdoba que cruza el Guadalquivir y tiene esta famosa forma. Son las 2 alas con las que Firnas se lanzó desde la torre. Si nos vamos a Libia, veremos que en Libia hay una edición especial, una tirada en sellos, donde figura la esfinge de Firnas. Es decir, español internacional, primer paracaidista reconocido. Bien, es verdad que su historia se conoce a través de poemas y cantos que han ido pasando de boca en boca. Continuamos. La charla es abierta. Por si alguien tiene una duda, quiere hacer algún comentario, ve algún error, estaré perfectamente dispuesto a comentarlo. Lo que ya está perfectamente escrito, lo que sí hay referencias es de esta imagen, una imagen anónima de 1470, donde se ve a un individuo colgado de una campana cónica que a simple vista dices, eso no funciona, lo ves así, pero sí que sirvió de inspiración a que en el Codex Atlántico de Leonardo da Vinci hiciera una representación gráfica con algo un poquito más desarrollado. No hay ninguna referencia de que esto funcionara. Pero 100 años después tenemos a Fausto Verancio. Me van a perdonar porque voy a decir cantidad de nombres, cantidad de fechas y cantidad de actos. Porque la historia, queramos o no queramos, se basa en un hecho ocurrido, una persona que lo ha hecho y una fecha en la que se hizo. El hecho ocurrido es lo que comentamos, la persona o le demonizamos o le convertimos en un héroe, y la fecha lo colocamos en la franja para no sacarlo de contexto.
Nos imaginamos que cuando antes en las batallas se cortaban cabezas con espadas, lo identificamos como algo normal. Cuando hoy vemos que una persona corta cabezas con espadas, nos echamos la mano a la cabeza. Por eso hay que pensar que cada acontecimiento está dentro de un timeline, de una franja, donde hay que hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a decir nombres, hechos históricos y fechas que evidentemente son lo que ocurrió. Bueno, pues Fausto Poncio, 100 años después de Leonardo da Vinci, hizo, según dice él, porque solo hay constancia por este gráfico de Homo volans, en su obra Machine Novae, hizo un lanzamiento desde posiblemente la Torre de San Marcos en Venecia, donde se lanzó con esta campana cuadrada con un marco rígido. Visto a bote pronto, evidentemente eso no tiene ningún sentido de que funcionara. Pero bueno, fue un hecho ocurrido y que con tal está contabilizado. Después de este renacimiento pasamos ya a lo que sí que existe de verdad. La primera referencia histórica y como tal, el primer lanzamiento paracaidista que se hizo es Sébastien Lenormand, un francés, inventor francés, que en Montpellier en 1783 se lanzó con una campana de 4,20 metros de diámetro, con un aro rígido, se lanzó desde la torre del observatorio de Montpellier. Había convocado a mucha gente, es decir, este gráfico existe y hay gente que refrenda que eso ocurrió. 1783, el paracaídas era de lino, pero era de marco rígido. Posteriormente, 2 años después, en 1785, inscribió en patentes la palabra paracaídas. Ahí es el origen de la palabra paracaídas, que es defenderse contra la caída. Lenormand. Este invento, estamos hablando de la época de los globos aerostáticos, aún no había aviones, pero ya había alturas más allá de un campanario. Este invento lo hizo famoso Jean-Pierre Blanchard. Fue una persona muy avanzada una persona muy avanzada en su tiempo en el tema de globos. Voló en Estados Unidos, voló en Francia, voló en Italia. Los duendes. Voló en Francia, voló en Italia. Blanchard. Este hombre dice que es el primero que tuvo una emergencia en un globo y que se lanzó en paracaídas. Solo lo sabe él porque no quedó constancia y nadie lo vio. Lo que sí quedó constancia es que Kuparento, en Varsovia, que era un militar polaco, se le incendió el globo encima de Varsovia y sí saltó y salvó la vida. 1808. Blanchard, 1793, en duda 1808. De Blanchard pasamos a Garnerin. Garnerin, otro apasionado de los globos aerostáticos, este se empeñó en buscar un salvamento para los problemas de los globos. En aquella época los globos se incendiaban con mucha facilidad, eran accidentes continuamente. Entonces, Garnerin inventó el paracaídas sin marco, es decir, era tela tal como la conocemos hoy. En este paracaídas sin marco, lo que hizo fue añadir la seda que había patentado Blanchard. Eso le daba ligereza y rigidez. ¿Cuál era el problema? Que para saltar de ese paracaídas, el paracaídas tenía que estar ya suspendido del globo. Como vemos aquí, el globo estaba por encima de la campana y lo que hacía era, cuando quería saltar, soltaba el globo se iba y él bajaba despacio con su campana. Evidentemente faltaba dónde ponerla, cómo ponerla, era un tema complejo. Bueno, pues de Garnerin, esto fue en el 97, su mujer, Geneviève, fue la primera mujer paracaidista, porque varios años después, en el 99, también saltó. Hablamos de saltar y no de lanzarse, que luego veremos la diferencia. Saltar, dicen que solo saltan las ranas. No, saltan las ranas y cuando se salta de un globo. Lanzarse es cuando se sale de una aeronave a velocidad. ¿Vale? Lanzamientos paracaidistas, se sale de una aeronave. Saltar es que salto un salto base, salto de un globo en estático, etcétera, etcétera. Geneviève, primera mujer paracaidista, París, 1799. Y ya pasamos, dejamos la época de los globos aerostáticos, que seguían en su evolución, y pasamos ya a los aviones. 1912, Albert Berry, capitán del ejército americano. Él tenía la idea de que, como en todos los orígenes, cada vez que uno se levanta del suelo, el problema es volver a bajar a él. Si yo voy en un avión, y fíjense los aviones que eran, los aterrizajes eran lamentables. Entonces, quería buscar la fórmula para que los pilotos estuvieran seguros.
Entonces dice, bueno, vamos a inventar un paracaídas que se pueda lanzar desde un avión. Entonces se juntó con Tony Janus, que ¿quién es Tony Janus? Está puesto aquí. Bueno, Tony Janus es el primer piloto de una nave comercial. El primer avión que voló cobrando a la gente lo pilotaba Tony Janus. Esa es la leyenda. Albert Berry, capitán. Aquí vemos que el funcionamiento era un tanto complejo. El avión, cuando despegaba, él tenía que ir sentado detrás del piloto. Cuando el avión estaba a 600 metros, se descolgaba de este pequeño trapecio, con un anclaje se anclaba al paracaídas que iba metido en un envase metálico dentro del trapecio de la base del avión. Ahí se colgaba, el avión volaba a 600 metros a muy poca velocidad y lo que hacía era soltar el enlace que le unía a la aeronave, y la campana, como está aquí, son imágenes reales. Como está aquí, caía, el aire entraba por debajo, la abría, se inflaba y aterrizaba. ¿Cuál era el problema? Que al no llevar velocidad y ser una campana de 11 metros de diámetro, que es muy grande, no tenía velocidad suficiente para que el aire entrara. Y en paracaidismo eso se llama vela romana. Entonces todo el mundo que lo estaba viendo se echaron las manos a la cabeza porque pensaban que era su primer y último lanzamiento. Pero ¿qué ocurrió? Que llegando a tierra, pues la campana se abrió completamente y tomó en paz y tranquilidad. Él juró que no volvería a saltar más. La historia dice que sí, que repitió. Albert Berry, primer saltador desde un avión en movimiento. Continuamos. El problema que había tenido Albert Berry, o que tenían los problemas para los aviones, era que no había un aditamento donde poder guardar todos los elementos que hacían falta para un lanzamiento. Entonces, Kotelnikov, que fue un ruso, diseñó un sistema y fue la primera patente de un atalaje. Un paracaídas se compone de la campana principal, de la campana de reserva y del atalaje donde se meten los dos elementos. Luego hay elementos menores, como es el cronobarométrico y alguna cosa más. Bueno, pues el Kotelnikov fue el primero que patentó en París el Romeo Kilo 1. Romeo es espalda en ruso, el kilo es de Kotelnikov y el 1 porque fue el primer modelo. Patente 1911. Si nos fijamos, he marcado con el círculo en rojo porque todo aquel que piense que esto es sencillo, o sea, que esto se lo puede poner una persona e ir con seguridad en un avión, es que, ¿vale? Tiene dos sistemas. Aquí vemos los requisitos del diseño, que es lo que se pedía. Almacenar el paracaídas en un atalaje blando para poderse sentar en la carlinga del avión. Un aditamento o un sistema de apertura que podría ser automática si no intervengo yo o manual cuando yo quiero abrir. Y por último, que la incorporación de un paracaídas pequeño, un pilotillo, que es lo que va a frenar la caída y va a hacer que el paracaídas principal se abra, como están los paracaídas de ahora mismo. Bueno, pues si vemos aquí, el sistema que él inventó llevaba un casco que se anclaba a un lateral del avión, va aquí puesto. Es decir, en caso de un accidente y yo salto, el casco traccionaría, sacaría el pasador del pilotillo, el pilotillo se abriría y él descendería sin haber intervenido. O estaba la opción de hacerlo de forma manual, con lo cual él desengancharía el cordón y tiraría de esto en la caída. Es decir, había inventado el automático y el manual tal y como está ahora. Seguimos para adelante y entramos ya en lo que realmente es la aplicación militar del paracaidismo. Hemos visto el origen, Firnas, la evolución, Gardnering, etcétera, y ahora estamos viendo ya la aplicación militar. Por hacer un inciso, el primer campeonato del mundo de paracaidismo fue en 1951, es decir, había pasado ya la Segunda Guerra Mundial. El paracaidismo militar se adelantó al paracaidismo civil en cuanto a la competición. Estamos entre guerras, en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el problema de la Primera Guerra Mundial? Que los aviones estaban evolucionando. O sea, una persona que tiene problemas para llevar un aparato que tiene problemas para llevar a un solo piloto, ¿cómo vamos a pensar que puede transportar tropa para lanzarla detrás de las líneas enemigas? Es decir, las ideas se iban preconcibiendo en función de cómo iban avanzando los recursos que teníamos. El globo, emergencia. El avión, emergencia. Después, alguien vio que el avión podía ser un medio de transporte y cobrar por ello, aviones comerciales. Alguien vio que podía ser un medio de transporte para llevar elementos más lejos, comerciales. Y alguien descubrió que podía transportar tropas y lanzarlas detrás de las flotas enemigas, militares. Bueno, pues el capitán francés, Lemougy,
inventó y patentó el static line. Es decir, static line es el paracaidismo, como mucha gente de los que veo por aquí conocen, es que yo engancho mediante una cinta a un cable estático del avión, static line, y cuando salgo por la puerta, esa cinta que va unida a mi paracaídas rompe varios precintos de tal manera que me frena la salida, los precintos se rompen y abre la campana. Es decir, está pensado en tropas con poca instrucción para lanzarlos detrás de las fuerzas enemigas. Static line. Lo inventó Le Mongy. Y patentó el paracaídas tipo cúpula con ventanas laterales. ¿Por qué digo eso? Hay mucho concepto técnico porque hablamos de paracaidismo militar. Ventanas laterales, ven aquí. Hasta ahora los paracaídas eran como un paraguas con una pequeña válvula central donde la campana caía pero penduleaba. De tal manera que si el contacto con la tierra te pillaba penduleando, pues imagínense el golpe que se daba. Al poner unas ventanas laterales, el viento salía también en esa dirección y le daba un cierto avance. De tal manera que cuando yo penduleo, si a un sistema que pendulea le abre un agujero, esa velocidad le quita la oscilación y le convierte en caída vertical. Bueno, esto lo patentó el capitán Le Mongy francés. Más aún, en plena evolución de los aviones en la Primera Guerra Mundial, Nesterov, un capitán ruso, fue el que puso dentro del ejército ruso la obligatoriedad de llevar un paracaídas de reserva de emergencia para los pilotos. Nesterov, hablamos de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, salvar vidas, no transportar tropas. Nesterov, primer paracaidista, primer piloto con paracaídas de reserva dentro de su ejército. Y ya entramos de lleno en lo que realmente han sido las operaciones militares más importantes de la historia con lanzamientos de paracaidistas, la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, como inciso, pues tenemos que Rusia en el 34 lanzó más de 1000 hombres sobre Siberia en la nieve. Y en el 35 Alemania creó la Fallschirmjäger de la Luftwaffe, que era el ejército del aire, los primeros paracaidistas con distintivo. Es decir, la primera unidad paracaidista con distintivo fue la Luftwaffe en el año 35. En Estados Unidos ya se estaba meneando el tema del paracaidismo a nivel de tropa, pero no se habían creado todavía las grandes unidades, ni la 82 ni la 101. Primera Guerra Mundial, evolución de los aviones, evolución de las medidas de seguridad de los aviones y pequeñas puntualizaciones de cómo podría ser. Le Mongy ya pensó que se podían lanzar tropas, pero no sabía cómo hacerlo dentro de un avión tan pequeño. Y ya pasamos a las 3 grandes operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Cada una de ellas es motivo de una conferencia y larga, ¿vale? Vamos a resumirlas para que vean la importancia de los paracaidistas y cómo han servido para que nosotros estemos aquí tranquilamente sentados hoy en libertad. ¿Por qué no? Son hechos históricos que gracias a ellos se han desarrollado para bien y para nosotros. Operación Overlord, nombre que dio Churchill al desembarco de Normandía el día D, 6 de junio de 1944. Para llegar a las playas con todos los barcos y con toda la gente, no se podía llegar sin antes haber machacado con artillería, con aviación, pues todas las fortificaciones, la línea atlántica de los alemanes, etcétera, etcétera. Pero más aún, ¿por qué no lanzamos gente detrás de esas líneas para que desde atrás nos creen corredores para poder avanzar hacia el sur y para que los alemanes vean que tienen gente por la espalda? Para eso se organizó un lanzamiento espectacular de paracaidistas el día 5 por la noche. Si están un poquito puestos en el tema, el día D iba a ser el día 4, el tiempo era muy malo, el mar estaba muy revuelto. El día 5 los meteorólogos dijeron que iba a seguir igual. De hecho, las fuerzas alemanas, entre ellos Rommel, se fue a visitar a su mujer, que era su cumpleaños, y le llevó unos zapatos de París, por cierto, y el resto de los generales de la franja atlántica se fueron a París a jugar a juegos de la guerra. ¿Por qué? Porque el tiempo era muy malo y aunque había inteligencia de que el desembarco se estaba preparando, pues jamás pensaron que iba a ser ese día. Bueno, pues el día 5 por la noche, con un mal tiempo, vemos aquí las unidades que intervinieron. Las unidades que intervinieron, americanos, la 82 División Americana, All American, la 101 División Americana, que es las Águilas Gruñonas, Scrambled Eagles,
y la 6ª división británica, los Red Devils. Vemos aquí la playa de Swords, espada, y la playa de Utah. Los americanos, con 13.000 paracaidistas del 82 y 6.600 paracaidistas de la 101, se lanzaron en la noche del día 5 en la retaguardia del muro atlántico para controlar el puente del Medvedev y la región de Carentan. Y los británicos, junto con canadienses, se lanzaron sobre la playa de Swords para controlar los puentes del río Orne y el canal de Caen, donde está el famoso puente Pegaso, o Pegasus. Ahora explicaré por qué. 7.000 paracaidistas británicos y cerca de 20.000 paracaidistas americanos. Estamos hablando de 24. La verdad es que estos datos, he dado muchas vueltas a las fuentes. Hay gente que exagera hasta 34.000, otros que se quedan en 18.000. Yo he dado muchas vueltas y las fuentes más fiables son estas que hay. Aquí lo que se hizo fue saltar, ocupar los puentes para que no los volaran los alemanes y poder servir para que después los corredores para bajar hacia el sur del desembarco y atacar a los alemanes por la retaguardia. Aquí decía el famoso puente Pegaso, porque en el puente Pegaso la primera operación que se hizo en la Segunda Guerra Mundial en el día D fue lanzar 4 planeadores. Aquí tenemos 19.000 paracaidistas fueron lanzados en paracaídas y 8.000 paracaidistas aerotransportados tomaron en planeadores. Bueno, pues los 4 primeros planeadores cayeron al lado del puente Pegaso, en el canal de Caen, un puente que hay muy famoso, que ahora si van para allá es un museo. Bueno, pues uno de los planeadores cayó a 40 metros del puente Pegaso. Y los 2 vigilantes, 2 alemanes del puente Pegaso que estaban allí, por si venían, ni se enteraron, para que vean lo que era. Hubo otro de los 4, otro cayó a 2 kilómetros y otro a 100 y pico metros. Bueno, pues el primer muerto, según dicen, del día D, fue un soldado británico en la toma del puente Pegaso. Y aquí tenemos otro acontecimiento histórico que ha pasado gracias a las películas, también a la memoria de mucha gente, que es el pueblo de Saint-Méry-Église. Saint-Méry-Église es este pueblo que está aquí, es un nudo de comunicaciones donde hay carreteras que van para todos los sitios y había una importante guarnición alemana dentro del pueblo. Bueno, pues la 82 División tenía la misión de controlar Saint-Méry-Église y desde ahí todas las vías de comunicación, echar a los alemanes. De hecho, el capitán que mandaba la formación decía que él el día 6 sería el alcalde del pueblo. Bueno, pues Saint-Méry-Église estaba, la aviación lanzó primeramente bombas para acabar con la resistencia y el pueblo estaba en llamas. Bueno, pues la 82 División saltó esa noche y muchos paracaidistas cayeron sobre el pueblo. El pueblo estaba en llamas, muchos se quemaron. El pueblo estaba muy iluminado. Los alemanes desde tierra dispararon y hubo muchísimas bajas antes de que llegaran a tierra. Pero el famoso soldado John Steele quedó colgado del campanario de la iglesia. La noche todo el pueblo estaba ardiendo, incluso había una casa aquí al lado de la iglesia que estaba ardiendo y él se estaba quemando, pero él quedó herido, colgado de aquí en el campanario de la iglesia. Bueno, pues él permaneció toda la noche, los alemanes pensaron que se había muerto, le dejaron en paz y al día siguiente los americanos de la 82 División que habían llegado le rescataron, le curaron y le salvaron la vida. ¿Qué ocurre? Que en esta iglesia se mantiene perenne este maniquí. Es un maniquí que recuerda al soldado John Steele. Murió hace poco, por cierto. Y es un maniquí que se cambia cuando se estropea, le ponen uno nuevo. Salen muchas películas y hay una película en concreto que hace referencia a esto. También podré decir que el capitán, que el día 6 era el alcalde de este pueblo, cuando estaban nada más llegar, vieron que veía un vehículo por la carretera. Entonces le prepararon una emboscada. Estamos hablando de nada más llegar a Saint-Méry. Bueno, pues en ese vehículo venía un general alemán que venía a toda pastilla de París porque les habían informado que lo que era la invasión era inminente. Entonces hicieron una emboscada, cayó el general, un famoso general que mandaba una división. Primer general alemán muerto en el día D, primer soldado británico muerto en el día D. Evidentemente son referencias históricas de dudosa, pero así están escritas. ¿Vale? John Steele, Saint-Méry-Église. Fue un éxito, todos hemos visto mil veces el día D. Estamos hablando solo de la parte paracaidista. Fue un éxito porque, entre otras cosas, los paracaidistas siempre tienen a San Miguel detrás de él. Y al igual que pasó en España, que luego lo veremos con la Operación Pañuelo, aquí en todas las operaciones donde han intervenido paracaidistas han caído por el mundo. Es decir,
Mi compañero de vuelo, que lo llevo al lado, cuando salgo por la puerta y llego a tierra, está a varios kilómetros. Es decir, hubo unidades que quedaron tan desperdigadas que los alemanes pensaron que eso era el fin del mundo, porque había americanos, británicos y canadienses por todos los sitios. Entonces, no sabían en qué dirección atacar. Eso creó, pues evidentemente, una sorpresa muy grande y facilitó el inicio y el éxito del día de hoy. Seguimos, para que veamos las bajas paracaidistas, Hablamos de bajas paracaidistas. Unos 3.500 muertos solamente paracaidistas y aerotransportados en planeadores del día de hoy. No son ni 50.000, como dicen algunos, ni son 500. Unos 3.000 por unidades, 700 los británicos y la aerotransportable. Esto es All American, es otro inciso curioso, porque al igual que en España, cuando hablamos de unidades, prácticamente son locales, ¿no? Cuando uno va, no sé, me imagino que las unidades de Madrid tendrán mucha gente de Madrid, las unidades de Asturias, pues muchos asturianos. Bueno, pues en Estados Unidos pasaba lo mismo, pero sin embargo se creó la 82 División y se llamó All American porque agrupó a gente de todo el estado americano. Había gente de todos los estados ahí metido, como hoy día es la Brigada Paracaidista, como hoy día es el MOE, como hoy día son las grandes unidades donde la gente va por pasión, no por ganar un sueldo o por proximidad a su sitio de vida. ¿Vale? All American, Águilas Chillonas y los Red Devils. Pasamos a la operación más grande de la Segunda Guerra Mundial. Insisto que cada operación es de 2 conferencias. Si alguien tiene alguna duda, ponemos un poquito más con ella. Operación Market-Garden. Son 2 operaciones en una. Market, la operación aérea, y Garden, la operación terrestre. Se hizo el 17 de septiembre del 44. El día D fue el 6 de junio. Estamos hablando del mismo año todavía. La idea era, a través, controlar diversos puentes para que toda la coalición, todos avanzaran hacia Alemania con velocidad. Fue muy atrevida, digamos que la diseñó Montgomery, el general británico, y muy atrevida. Dice, bueno, pues saltamos al norte con los británicos, controlamos el puente de Harlem, en el centro el río Mosa y tal y cual. Perfecto todo. Saltaron, y ¿cuál fue el problema? Que los lanzamientos se hicieron con muy mal tiempo, los aviones no veían el suelo porque estaba cubierto de nubes, es decir, hubo gente que cayó, y esta operación fue un fracaso porque, entre otros, el ejército británico, la primera división británica, le tocó el puente de Harlem. Es un puente, si han visto la película del Puente Lejano es esta precisamente. Bueno, pues cayeron a varios kilómetros. Ahora veremos los problemas por los que ocurrieron. Varios kilómetros, avanzaron, los británicos son muy echados para adelante, se estaban siempre comparando con los americanos, no querían establecerse y esperar a que les cogieran por detrás, siguieron avanzando y los diezmaron antes de llegar al puente de Harlem, ¿vale? Eso fue un desastre. Los demás sí que se controlaron y se hizo un corredor. ¿Pero qué ocurrió? Que Montgomery había diseñado esta operación para que la guerra acabara en noviembre de este año, del 44. El problema de esta operación, sobre todo de la parte norte y de la fortaleza que le dio a los alemanes, hizo que la guerra se prolongara un año más. Como sabemos, la guerra acabó en septiembre del 45, es decir, se prolongó un año entero más por culpa de esto. Son imágenes reales. El 47, el Skytrain, que era el Dakota, el avión de los lanzamientos, miles de ellos. Así era. Esto es un lanzamiento real. Aquí está muy descampado, pero bueno, aquí estaban los espárragos de Rommel. Los alemanes sembraron de estacas, muchas de ellas con minas, todos los campos para que tanto planeadores como paracaidistas se clavaran al llegar, ¿vale? Otro problema de esta operación: se hizo con tanta velocidad que se diseñó para hacerse de día. Ellos pensaban que iba a dar la sorpresa, igual que la Overlord se hizo de noche, esta se hizo de día, con lo cual eran facilísimos los blancos para disparar a los paracaidistas en caída, ¿vale? Problemas: un plan excesivamente optimista. Montgomery pensó que todo iba a salir a la primera, no había un plan B. César sabe mucho de planes B, C y D, pues aquí solo estaba el plan A. Mala elección de los lugares de salto. Estamos hablando de la zona de Holanda, la parte norte de Holanda, de los británicos. Esos son charcas y charcas y más charcas, es decir, la mitad de los paracaidistas se ahogaron. Lento avance del 30 Cuerpo, que eran los que venían por detrás.
Estos corredores que se iban a abrir aquí, a través de los puentes, eran para que avanzara el 30 Cuerpo. El 30 Cuerpo se encontró con mucha resistencia alemana en la parte de Bélgica, las Ardenas. Entonces se enlentecieron. ¿Qué ocurrió? Que esto generó un cambio en el tipo de combate. Un paracaidista lleva lo que lleva: un fusil, 250 cartuchos y comida para 2 días, porque es una operación rápida. Es decir, yo tenía que conseguir ponerme en el puente, controlarlo 2 o 3 días, llegar el 30 Cuerpo de ejército, unir de ellos y continuar. ¿Qué ocurrió? Que desde el 17 hasta el 20 y tantos pasaron 8 días. No tenían munición, no tenían comida, estaban totalmente rodeados. Tipo de combate: no benefició a los paracaidistas. Reorganización: en todo ese tiempo los Panzer, que era el ejército más potente que tenían los alemanes, los carros de combate, se reorganizaron, y sobre todo en la parte norte, en el puente que hemos visto antes, ahí se organizaron y machacaron a todos los que iban pasando por ahí. Es decir, los alemanes tuvieron tiempo porque estaban en casa de organizarse. Mal tiempo del que hemos hablado, escaso apoyo aéreo, porque la operación iba a ser tan rápida que no necesitaba apoyo aéreo, y todo apoyo aéreo estaba en la parte de la Francia o de la Europa, la Francia ocupada. Y luego la poca flexibilidad del mando británico, como he dicho antes. Si se hubieran quedado donde estaban y hubieran esperado a que el 30 Cuerpo hubiera llegado, pues hubieran luchado. Pero su desesperación provocó más de 15.000 bajas ese día entre los paracaidistas británicos. Aquí tenemos los británicos entre la operación Market y la Garden, la de aire y la de tierra, 13.000, de los cuales estamos hablando de que 6.000 fueron muertos. Como siempre, la 82 y la 101 con 3.000, unos 4.000, y la Brigada Independiente Polaca, una brigada muy valiente que luchó junto con los británicos en el puente de Harlem también. Muy valiente, reconocidos a nivel mundial. Operación Varsity, la tercera operación más importante ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Importante en cuanto a lanzamientos paracaidistas. Aquí no hablamos ni de las Ardenas ni hablamos de otras, paracaidistas. Tenemos aquí como británicos con 7.000 paracaidistas lanzados, y los americanos con la Garra de Águila, la Airborne, la 17 división, y aquí la 6ª división. 9.000 más 7.000, 16.000 paracaidistas. Unos 15.000, 16.000 paracaidistas lanzados para hacer un corredor en los puentes del Rin. Estamos hablando ya de que esto es Alemania. La guerra avanza muy rápidamente y tenemos que pasar al 30 Cuerpo a este lado. Se saltó rápidamente para generar aquí unos pasillos y poder pasar con toda la logística hacia el centro, el corazón de Alemania, y acabar con los nazis. Aquí vemos cómo 15.000 saltaron en paracaídas y unos 1.300 aterrizaron en planeadores. Imagínense lo que era aterrizar en un planeador, ¿eh? Estamos hablando de que los planeadores llevaban paracaidistas, tropas aerotransportadas, pero llevaban vehículos, pequeños carros de combate y cañones. Hay muchas historias que los cañones, para embarcarlos, había que embarcarlos con el cañón hacia adelante. Es decir, los pilotos cuando subían tenían aquí el cañón, la boca del cañón, y detrás iba un Willy, un jeep. En el avión, los planeadores, el aterrizaje de un planeador, como de un avión, siempre tiene que ser ligeramente angulado para que el tren trasero apoye primero y después el delantero. Si apoya al revés, imagínense que puede hincarse de hinojos y voltear. Bueno, pues muchos planeadores, al chocar contra pequeños muros y demás, lo que hacían era avanzarse. Entonces toda la carga que venía por detrás se venía encima de los pilotos. O sea, hay imágenes donde hay vehículos y cañones enteros que han salido por delante de la cabina. Imagínense los pilotos. La Guerra Fría, estamos hablando ya de un paso más adelante. Se ha acabado la Segunda Guerra Mundial, se han firmado los tratados correspondientes y pasamos a la Guerra Fría. En la Guerra Fría hay 4 conflictos cronológicamente establecidos donde hay intervención de paracaidistas, y por cierto, con más resultado para las partes que están aquí puestas. Estamos hablando de Indochina, Francia con Indochina, no les fue bien, Corea con Estados Unidos, todo el mundo sabe que tampoco les fue bien, Vietnam para qué hablar, y luego la guerra del Sinaí, donde Francia, Reino Unido y Israel luchaban por el control del canal de Suez, pero cuando ya los de Israel controlaban el canal de Suez, los rusos y los americanos dijeron: ostras, esta es una tajada demasiado importante para vosotros, se lo dejamos a Egipto, ¿vale? La guerra del Sinaí, guerra del canal de Suez. Seguimos, operación Punch and Fury, 1983. ¿Por qué la pongo? Pues la pongo porque fue una operación de escasa entidad, fue la conquista de Granada, y porque si alguien ha visto El Sargento de Hierro, está hecho en esto. Con Clint Eastwood, ¿alguien lo ha visto?
Vale, pues está hecha aquí. Es una cosa para que vean lo que es las ilusiones de lo que el mando organiza y de lo que sale realmente. Aquí había un gobierno comunista, se pensaba que, bueno, sabemos que, para que vean dónde está Granada, está aquí en un piquito al lado de Venezuela, no es Cuba, es una isla pequeña, golpe de Estado, un gobierno comunista, y Estados Unidos pensaba que eso iba a ser pues una nueva plataforma de aviones para Rusia o para Cuba. Entonces se planifica una operación para cambiar el gobierno, poner un gobierno que sea pro Estados Unidos, y la operación empieza por el suroeste. Para ello se planifica un lanzamiento de SEALs y después los SEALs llegan a una zona, preparan la zona de lanzamiento y saltan los Rangers, que es como se hacen. El señalador guía salta primero, prepara la zona de lanzamiento, la barrea, dirige los aviones y los Rangers saltan ya en oleadas para hacer eso. Bueno, pues primer lanzamiento de un C-130, de un Hércules, saltan 11 SEALs con 3 Zodiacs, con la Zodiac 470. Digo la 470 porque España sigue teniendo la 470. No se piense que eso funciona mucho, es la Zodiac de toda la vida con el motor atrás. 470. Saltan 11 paracaidistas con 3 Zodiac. Con la mala mar y el equipo que llevaban, de los 11 paracaidistas de los SEALs, 4 se ahogan. El resto cogen las Zodiac que quedan y se marchan para la costa. Cerca de la costa les ve una lancha patrullera de Granada, emprenden la huida y se les estropea un motor. Se tienen que pasar a los que quedaban a 2 Zodiac y salen pitando y regresan al barco, a la plataforma, a la nodriza que les estaba esperando. Fracasan. Al día siguiente, exactamente con el mismo plan, vuelven a saltar otros 11 con las 3 Zodiacs. Saltan los 11, mala mar, se suben a las Zodiac y cuando están llegando, la mar voltea a las Zodiac, se medio ahogan todos, no se ahogan, pero los tienen que rescatar casi con tal. Tercer intento. Entran en helicóptero, aterrizan, preparan la zona y saltan los Rangers. Para que vean el tema del paracaidismo. Operaciones paracaidistas más recientes. Cada una de ellas es motivo de otra conferencia, pero bueno, un poquito aquí. La operación Eagle Claw. A algunos les sonará los rehenes de Teherán, el escándalo de los rehenes. ¿Les suena? Hay una película por ahí también, donde es un desastre, la embajada de Teherán, de Estados Unidos en Teherán, es rodeada, se intenta rescatar. Bueno, pues ahí se planifica un lanzamiento de los Delta Force, que es SEALs son las fuerzas especiales de la Marina, Delta Force, las fuerzas especiales de tierra. Se prepara el lanzamiento de los Delta Force, ve que la distancia es muy larga desde Arabia Saudita para allá, se planifica con varios helicópteros, con un Hércules, bueno, como tienen que repostar por el camino, paran en el desierto, un helicóptero al levantar el vuelo con la arena se estrella con el Hércules, un desastre. Mueren 8, 2 helicópteros al carajo y un C-130 perdido. Ese fue el inicio de la operación, que es la parte paracaidista que no se llegó a hacer. Del resto, pues ya es motivo de otra cosa. Causa justa, la invasión de Panamá. Saltaron los Rangers para hacerse con el control de Panamá y su canal. Enduring Freedom, que es la que conocemos de Afganistán, en la que hemos participado alguno en esta iniciativa. Acabó con la muerte de Bin Laden, la captura de Bin Laden. Y la Inherent Resolve, que es la que está ahora en Irak y en Siria, que es a base de comandos franceses y británicos y americanos. Yo conozco a algunos franceses que han estado en esta operación y hay para que la estuviéramos explicando aquí, que les iba a gustar, aunque no tengan ni idea, les iba a gustar porque son impresionantes. Hablo de que los puntos de impacto se marcaban con drones con luces IR, los paracaidistas van sobre el dron, el dron con IR significa que no se ve, una vez que llegan a tierra, en tierra en motos, o sea, un espectáculo de operación y además con final feliz. Seguimos para adelante y ya me meto en el ámbito, es que vamos un poquito atropellados, en el ámbito que el general nos ha explicado al principio, que es el origen del paracaidismo en España. Quitándolo del tema del lanzamiento en la base de 4 vientos de los paracaidistas del Ejército del Aire como pilotos, tenemos que en enero del 47 se crea la primera bandera paracaidista de aviación, establecida en Alcalá de Henares, en lo que hoy es el Jardín Botánico, donde está la universidad. Si se da una vuelta por allí, ¿a dónde está la torre de control? Jardín Botánico Juan Carlos I. Primera bandera paracaidista de aviación. En julio del 47 se crea la MP, Capitán Salas y Larrazábal. El 23 de enero del 48, el primer lanzamiento del primer curso paracaidistas del Ejército, que fue del Ejército del Aire. 23 de enero, se celebra todos los años la festividad del 23 de enero.
Y el 2 de febrero del 49 fue el primer lanzamiento que se hizo en el aeródromo de la Guerra Civil, que estaba en Alcalá de Henares, donde estaba el Jardín Botánico. En el 53 se crea el primer escuadrón y en el 65 se crea la EZAPAC, la parte del Ejército del Aire. Seguimos. En octubre del 53 se crea la primera bandera panista Roger de Flor. El ministro de la Guerra, general Muñoz Grandes, de la División Azul, le ordena al comandante Payás, Tomás Payás Sierra, le ordena que cree una unidad de tierra, una unidad paracaidista de tierra. El comandante Payás en ese momento estaba en la Legión y por cierto, es el fundador también de la Escuela Militar de Montaña, comandante Payás. Él era montañero de toda la vida, natural de Jaca, había pasado, era medalla militar individual por cuando era soldado en la Guerra Civil, está en la Legión y Muñoz Grandes le encomienda que cree la primera bandera paracaidista, Roger de Flor. La funda, Roger de Flor y Roger de Lauria eran dos caudillos almogávares que sirvieron a las órdenes de la Corona de Aragón en el siglo XIII, dos valientes caudillos almogávares, que es los que dan nombres a estas banderas. 23 de enero, primer lanzamiento del Ejército de Tierra, se sigue celebrando. El 23 de febrero no es porque lo del golpe de Estado, sino es porque es la celebración del primer lanzamiento del Ejército de Tierra. Hay gente que lo confunde, ¿vale? En el 55 se produce la agrupación de banderas paracaidistas del Ejército de Tierra con la primera y la segunda bandera, Roger de Flor y Roger de Lauria. Si nos damos cuenta, aquí en el 53, primer escuadrón, y en el 53, primera bandera. Lo que era primera bandera paracaidista de aviación cambia de nombre, pero primera bandera paracaidista lo coge tierra, no coincide, ¿vale? En el 47 vemos que en el 53 cambia a primer escuadrón y en el 53 pasa a primera bandera. Nunca coincidieron. Algún veterano me ha hablado una vez diciendo, no, fuimos los primeros y tal y cual, no. Primera bandera paracaidista de aviación, la de tierra fue después, como ha explicado el general antes muy bien. En octubre, agrupación de banderas paracaidistas, primera bandera Roger de Flor, Roger de Lauria, 29 de noviembre del 57, primer lanzamiento paracaidista en guerra en Ifni, Tiruín, lo vamos a ver ahora. Y en el 1960 se crea la tercera bandera Ortiz de Zárate. Ahí tienen el icono, el logo de cada una de las tres banderas. Seguimos, y ya en el 65, Julio Coloma Gallegos, que era el primer general paracaidista, fue el que fundó la brigada paracaidista, juntando las tres banderas y todos los apoyos logísticos, artillería, cuartel general, etcétera, y creó lo que es la brigada paracaidista tal y como la conocemos hoy. Febrero del 65 se estableció en Alcalá de Henares, y en el 71 se crea el batallón de instrucción paracaidista, que es para alinear de la parte de entrenamiento, o sea, quitar de la parte de entrenamiento a los operativos, es decir, las tres banderas operativas, y el BIS se quedó como parte del entrenamiento para que esa gente instruida pasara las banderas. Seguimos para adelante. En el 94 se crea la EADA, con base en Zaragoza, el escuadrón de apoyo al despliegue aéreo. Cada vez que va un avión a una misión internacional lleva gente de la EADA, que son los que le dan protección. En el 97 se agrupan los GOES en Alicante, creando el mando de operaciones especiales, como explicó el general, bajo el mando de un general. Y en junio del 2009 se juntan las unidades de operaciones especiales de la Armada en la Fuerza de Guerra Naval Especial en Cartagena. Este, digamos, que es el timeline, un poquito a la ligera, de cómo es las fuerzas paracaidistas en España. Seguimos, primer lanzamiento paracaidista, Ejército del Aire, Salas Larrazábal, fundador de la Escuela Militar de Paracaidismo y primer paracaidista de España. Título número 1. Seguimos por adelante, primer lanzamiento paracaidista del Ejército de Tierra, 23 de febrero del 54. Payás Sierra, fundador de la primera bandera, aunque después estuvo destinado en la segunda también. Componente, los 190 componentes. Quiero contar un caso de esto que es curioso, y yo como he estado por Murcia, lo he escuchado muchas veces. Cuando finaliza el primer curso de paracaidistas de tierra, el comandante Payás tiene la orden de llevárselos desde Murcia a Madrid. Entonces llega a la estación y dice al factor de la Renfe de la estación, dice, a ver, los paracaidistas, y el factor le dice, son aquellos vagones, y eran vagones para transporte de ganado. El comandante Payás dice, el Estado español paga a los paracaidistas vagones de pasajeros con asiento. Y dijo el factor, dice, esto es lo que hay. Y el comandante Payás, me imagino que con otro tono, que lo voy a decir yo ahora, dijo, o en 2 horas me pone los vagones, o la historia dice, o le bloqueo las vías. Seguramente
Bueno, pues no a las 2 horas, sino a la hora, estaban los vagones donde los paracaidistas del primer curso del Ejército de Tierra fueron sentados y regresaron a Madrid. Operación Pañuelo. Primer salto paracaidista del Ejército en guerra. Fue el día 29 de noviembre, en el 57. Todos sabemos que IFNI Marruecos se acababa de generar y tenía por ahí una serie de provincias francesas y españolas que las quería coger para él. Creó un estado de liberación y ese estado de liberación se dedicó a atacar a todas las unidades que tenemos por ahí aisladas. Bueno, pues Tirulí era una que estaba a tomar por el saco, tenía 60 defensores, era un destacamento. Luego veremos cómo era el destacamento. El caso es que estaba siendo hostigado por las tropas marroquíes. La brigada paracaidista, que era la segunda bandera, estaba destinada en ese momento en IFNI y estaba metida en bastantes berenjenales. De hecho, el teniente Ortiz de Zárate estaba en dirección a Telata porque también estaban atacando la guarnición de allí y se decide, como estaba muy lejos de IFNI, se decide que la mejor forma para llegar era en un lanzamiento paracaidista. Entonces se organiza, se busca a la séptima compañía de la segunda bandera para que realice el lanzamiento. Van el capitán y todas las secciones menos la del teniente Ortiz de Zárate. El capitán era el capitán Sánchez Duque, Juan Sánchez Duque, que era también veterano de la guerra de la División Azul, y embarcan en 5 Junkers y varios Pedros, varios aviones Tinker 111, se dedican a ametrallar las posiciones. Los 5 Junkers suben, los tenientes de las secciones eran el teniente Goñi, que lo conocerá el general, y el teniente García Andrés, y luego el relevo del teniente Ortiz de Zárate. El caso es que esto era la guarnición, esto es un antiguo aeródromo que había. Bueno, pues se salta, primeramente los Pedros ametrallan toda la zona que hay, se crea un poquito de confusión, saltan los paracaidistas, son 75 paracaidistas, que son curiosamente 71 de la séptima compañía, el brigada sanitario y 3 de la décima, por demás detalles. Saltan, solo hay 4 lesionados leves y todo funciona genial, ¿vale? Salvo el capitán Sánchez Duque, que cae a unos 2 kilómetros, por lo que digo antes de los lanzamientos paracaidistas. Bueno, pues lejos de que esto fuera un problema, todos los marroquíes que estaban por esta zona se asustaron diciendo, ¿qué hacen estos detrás de nosotros? Y salieron despavoridos. O sea, el éxito de la misión fue el error del lanzamiento, entre otras cosas, como pasó precisamente en Overlord. ¿Vale? Esta es la frase que dice el comandante Payás a sus paracaidistas. Dice, quizá nos vuelva a ver, pero sabed que os llevaré siempre en mi pensamiento. Vamos a hablar de una frase que ha pasado a la historia y que en mi época de sargento a los nuevos reclutas que venían a la brigada se les leía, porque antes había una cosa que se llamaba doctrina. Entonces juntabas a la gente los días que hacía mal tiempo y demás y les decías lo primero himno de infantería, doctrina, historia de la brigada paracaidista, historia del ejército, historia de la bandera. Todo eso ha desaparecido y ahora pues el que quiera historia, que venga a la conferencia. ¿Vale? Imágenes de la operación Pañuelo. Así era el destacamento de IFNI, precioso, así es como está ahora. Los españoles cuando se marcharon lo tuvieron que destruir. Aquí tenemos los Junker Fu-52, si alguno está en alcantarilla, uno es de maqueta, el T2 era su denominación. Esta es la zona, lanzamiento con un paracaídas T6 de los del principio, los Tinker, los Pedros, que ametrallaron las zonas. Muy valientes los pilotos, por cierto, porque muchos de ellos volvieron con impactos en la cola y en las alas. Hay que reconocer a cada uno al César López del César. Y luego, para que vean la precisión en el lanzamiento de unos, unos metros de lo que es el destacamento, y la imprecisión de otros a más de 2 kilómetros. Y encima el capitán. ¿Por qué sería? Seguimos por adelante, y esto, una cosa curiosa, es una hoja de lanzamiento. Cada vez que hay un lanzamiento, todos los saltadores nos apuntamos en una hoja donde viene la hora, el tal y cual. Pues esta es una hoja de una de las patrullas con precisamente el teniente Soto, que era el relevo del teniente Ortiz de Zárate, que casualmente había muerto 3 días antes. El teniente Ortiz de Zárate murió el día 26 y esto es el día 29. De aquí nadie sabía que el teniente de la séptima compañía había fallecido ya en combate. Y no se ve porque de hecho cuando saltaron pensaban que iban a rescatarlo. Sería tema de otra conferencia, pero bueno, permítanme que me venga arriba con esto. Entonces, cosa curiosa, aquí vemos cómo fue la caída, normal, y cómo fue la toma de tierra, fuerte, con desplazamiento fuerte, con desplazamiento fuerte, es lo que tiene el automático, el static line. Y aquí tenemos un lesionado. Y luego, como detalle,
Este hombre llevaba 8 saltos, 8 lanzamientos y ya se vio involucrado en combate. Y lo digo yo, que tengo más de 5.000 y pasaría miedo. Este con 8 está bien metido. ¿Vale? Seguimos para adelante y aquí pasamos ya pues, en lo que... Ahora les contaré un poquito la historia, tenemos tiempo, César. Es que empieza el vuelo. Vale. Esto es... cuando yo llegué al MOE, fui al MOE, curiosamente, viviendo en Murcia, tuve la oportunidad de irme al MOE y no dejar de vivir en Murcia, porque el MOE estaba en Alicante. Toda la vida el MOE, pero las unidades de operaciones especiales estaban desperdigadas por España. Estuve en Jaca en los orígenes. Yo, que soy de Valladolid, quería irme al MOE de Burgos, pero bueno, al final, cosas de la vida y cosas de la familia, pues acabé en Murcia. Y ¿quién me iba a decir a mí que con mi inminente ascenso podría pedir destino al MOE, que era la ilusión de mi vida? Bueno, pues pasé al MOE. El MOE hasta aquel momento era lanzamiento solamente en automático, static line, lo más básico que hay, es decir, los chavales, todo el mundo hacía el curso de automático, salías, pero eso no tiene nada que ver con las operaciones especiales. Eso se acabó en Granada, en la toma de Granada se acabó el static line. A partir de ese momento empezaron las incursiones en apertura manual, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues yo fui destinado a la unidad de inteligencia del MOE, porque en el MOE no existía el paracaidismo en apertura manual. Hablamos del año 2010. Llego allí, pum pum, y había una trifulca entre Brigada Paracaidista y MOE, porque Brigada Paracaidista tiene una unidad que se llama, en el grupo de lanzamiento, que es una unidad de reconocimiento avanzado, la CRAP. Y la CRAP hacía esas funciones de operaciones especiales que hace cualquier ejército moderno. Entonces el MOE estuvo luchando por conseguir esa parcela y lo consiguió. El general al mando dio la orden de que el MOE se hiciera paracaidista en apertura manual y que comenzara su instrucción en Jalo Jaca. Y yo pues estaba allí en la unidad de inteligencia, pasó un día al general y me dijo: Miguel Ángel, te encargas. Ni preguntó, ni me dijo si podía, te encargas. Y ese día pues surgió la etapa más bonita de mi vida, estos 15 últimos años, que son el mejor recuerdo y del que les voy a hablar ahora. Entonces, mi ilusión fue que el 15 de mayo, en Jarafuel, fue la primera patrulla del MOE que saltó en zona exterior. 15 de mayo del 2014. Los pioneros, capitanes, tenientes, sargentos, todo el mundo, todos son mandos, hasta coroneles, ¿vale? Todo el mundo está aquí metido celebrando este aniversario. Seguimos. Y ya pasamos a lo que son los lanzamientos realmente, la aplicación del paracaidismo a las operaciones especiales, que es en lo que vamos a estar ahora y va a ser tan breve como pueda. Los lanzamientos en automático, se me olvidó decir, en la operación Pañuelo se saltó a 200 metros. La altura mínima de lanzamiento son 400. A 200 metros porque el viento, saltando a 400, los desplazaría. 200 metros hablamos de que si a 400 se tarda 11 segundos en llegar al suelo, a 200 digamos que la mitad, 6. En 6 segundos, fíjense el tiempo que tiene un paracaidista de 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, compruebo campana, todo, miro a mis compañeros y hablo en reserva, casi esnafrado. Bueno, pues estos valientes saltaron a 200 metros. He escuchado por ahí que iban sin paracaídas de reserva. Mentira, que iban paracaídas de reserva aunque solo fuera por uniformidad. Bueno, pues lanzamientos de operaciones especiales. ¿En qué consiste? Hoy día, cuando hay una misión, hay un jefe al mando de la misión. Y el jefe al mando, que puede ser de la marina, del aire o de tierra, tiene un montón de gente alrededor que le asesora. Por ejemplo, en lo que vamos a ver ahora, luego vamos a hacer una simulación de qué somos nosotros. Llega uno y le dice: hay que rescatar a un rehén en una playa al cabo del mar. Y llegan los representantes de los ejércitos. Yo soy almirante de la Armada, que soy el responsable de esas operaciones. Y me llega el de tierra y me dice: pues yo voy a ir en un coche por la costa. Y yo digo: probabilidad de éxito. Y me dice: un 10%, porque está barreada la costa. No te quito. O sea, te quito. Ahora yo voy a llegar por el mar, porque voy a desembarcar con buceadores con oxígeno, van a llegar y tal y cual. Posibilidad de éxito, 80%. Te dejo aquí. Y ahora llegan los aéreos. Dice: pues yo haré un lanzamiento paracaidista en no sé dónde, porque no sé el viento que va a haber, ni sé, y probabilidad de éxito, un 2%. Entonces el almirante dice: porcentajes, cojo el del 80%. ¿Vale? Eso funciona ahora. ¿Qué ocurre? Que con los paracaidistas, todos los generales o todos los mandos, los Force Commander, decían que el paracaidista nunca me garantizaba una operación, porque depende de factores como el viento, no sé si voy a llegar, mi organización es muy complicada, mientras que la tierra y el mar son más fáciles de organizar. Bueno, pues entonces se parieron lo que son las operaciones alta cota.
Alta cota es, de una u otra manera, yo me libero de las defensas antiaéreas e incluso de los radares y puedo navegar largas distancias sin ser visto o puedo caer desde mucha altura sin ser visto. Jajo es que salgo alto y abro alto y navego, y jalo es que salgo alto, me dejo caer y abro bajo. Por ejemplo, una operación de asalto, caigo en la vertical y por sorpresa ataco. Una operación más planificada, salgo lejos, tomo varios kilómetros, me organizo y asalto, ¿vale? Son más o menos dos fundamentos. Y luego hay una intermedia, que es el jamo. Es decir, yo salgo alto, pero abro donde me interesa. Bueno, pues hasta ahora, en España, ya mi experiencia personal, el general me encargó el tema, pues yo, claro, mi experiencia de la brigada paracaidista es de que, y de la enseñanza, es que todo lo hacíamos tal y cual estaba. Las cosas eran así porque eran así. La máscara se ponía así, el oxígeno por encima de 18.000 pies hay que respirar previamente, por encima de 22.000 y por encima de 25.000 entra la enfermedad fisiológica. Lo damos en clase todos los días, se hace la instrucción correspondiente. Bueno, pues dentro de nuestro manual de Jajo teníamos dos fórmulas que aplicábamos, una para un lanzamiento, jajo, salgo y abro, y otra para un lanzamiento, jalo, me dejo caer y abro. Estas dos fórmulas que ven aquí están basadas en unas cuantas variables. La primera es la meteorológica. Es decir, yo voy, no sé, aquí a Madrid, me voy a Cuatro Vientos, voy a hacer un lanzamiento, me voy a Torre de Control y le digo, oye, por favor, ¿me puedes decir el viento que va a haber dentro de 5 minutos, dentro de 5 horas? Y si tiene a bien dármelo y tiene los elementos correspondientes, me dirá, pues aquí te lo doy. Y me lo daba en un papel escrito, ¿vale? O yo le decía, oye, voy a saltar en Getafe. Mejor aún, voy a saltar en Aranjuez, que no hay una base aérea. Y me decía, yo solo te puedo dar el viento que hay en la vertical de Getafe, pero en Aranjuez no sé lo que va a haber. Es decir, teníamos un montón de limitaciones. Ahora nos llegaba el papel y teníamos que calcular de todos los vientos que venían, a lo mejor 40 líneas, sumábamos todos y dividíamos por el número de líneas para sacar el viento medio. Ahora sumábamos todas las direcciones de viento, 150, 25, y sacábamos la media. Y la media de vientos y la media de rumbos las plasmábamos en una fórmula. Y esa fórmula daba un resultado. Y el resultado era una distancia en millas náuticas y un rumbo. Me decía 120 grados, 15 kilómetros. Yo me iba a un mapa que había en la pared, pinchaba y ponía aquí una chincheta. Digo, aquí más o menos me voy a caer. Y le decía a mi compañero, a ver, ¿qué coordenadas son estas? Pues mira, el plano estaba siempre roto por los lados, pues creo que es la 69-25. Y aquí poníamos en la pizarra, el MUE salta a la 69-25. Y todo funcionaba. ¿Qué hacíamos? Precisamente los militares, y más aún los paracaidistas, no han sido muy duchos en matemáticas. Por eso éramos paracaidistas. Entonces, cuando la gente, 8 tíos de una patrulla, que están más preocupados de su armamento, del equipo, de la hora, de que cómo se colocaba la mochila esta que me han dado 9, no sé cómo es. Me decía el jefe de patrulla, fulanito, tú también a sumar y a restar. Bueno, pues se han dado casos de, visto por mí, os hablo de experiencia personal, de 8 resultados distintos. Es decir, rumbo de 120, rumbo de 150, rumbo de 190, distancias de 9, ¿y qué hago? La del medio. Me decían, coge la del medio. ¿Qué ocurría? Que nunca llegábamos. No llegamos en la vida, nunca. O sea, les voy a contar un ejemplo. No sé de qué algún paracaidista. ¿Hay algún veterano paracaidista por aquí? Vale, pues les cuento un ejemplo. En León, sin ir más lejos. Saben que un punto se define por dos coordenadas, la latitud y la longitud. La coincidencia de las dos es el punto. Bueno, pues primero se pone una y después se pone la otra. Normalmente son números muy distantes, porque la longitud normalmente va del menos, aquí en España, del menos al 4 o al 5, y lo que es la latitud, somos 37, aquí 37, 40, es decir, fácilmente identificable, pero hay sitios donde casi es la misma. Bueno, pues una vez alguien cambiado las coordenadas. El avión era un avión americano, un C-130, que lo que hacen ellos, los meten en su plotter, meten las coordenadas, le dicen la avión vuela para allá, y salimos al aire. Claro, el GPS marcaba para allá. Y la brújula, porque los aparatos que se llevan aquí, los Spiders, llevan brújula, GPS y altímetro. El GPS marcaba para allá y la brújula marcaba para allá. Una patrulla de 6 mirando
Y como todo, aquí siempre hay duendes. Dicen, no, es que con nubes el GPS funciona mal. No, ten cuidado, que en esta zona el magnetismo hace que la brújula funcione mal. Entonces, unos para allá y otros para acá. ¿Qué ocurría? Que había que haber salido al norte de León y viajar hacia León. Pues nos lanzaron al sur de León y viajamos hacia Valladolid. Imagínense 8 paracaidistas, cada uno navegando, unos con brújula y otros con GPS. El problema no era dónde caías, era a ver cómo te recogían antes de que acabara el ejercicio al día siguiente. Sin teléfonos, sin comunicaciones, con un paracaídas y con una mochila que pesaba no sé cuántos kilos, buscando una carretera a ver si pasaba alguien. Y eso de noche. Imagínense. Bueno, pues a mí me encargan el que me haga cargo del MOE y yo empiezo a aplicar esta fórmula. Y claro, digo, bueno, esta fórmula, joder, hay elementos ya en el tema de informática que puedes colocar una hoja de Excel, que es una hoja de cálculo, y te lo suma y te lo multiplica. Y si consiguiéramos que el dato que nos dan del tiempo me lo dieran en escrito por correo, yo lo podría copiar y pegar sin necesidad de escribir. Y ya pues empecé a hablar con la gente y tal. Bueno, pues nos vamos a Cognac, al norte de Francia. El MOE. Invitados para un lanzamiento, para una sesión de 7 u 8 lanzamientos Jajo nocturnos en Cognac, que es todo marismas. Pues salimos ahí, los del MOE que eran más chulos que nadie, y dicen, a ver, límites de viento. Había paracaidistas de todo el mundo. Los límites de viento es el viento máximo al que podéis saltar sin correr riesgo. Nuestras normas de lanzamiento dicen 24 nudos, que es una barbaridad. Todos los países, 18 nudos. Llega a España, y claro, yo digo, joder, nosotros 22. O sea, qué poco valoráis a la gente. Primer contacto con la realidad. Estamos haciendo mal lo del viento. No valoramos a la gente porque con 22 nudos se rompen las piernas. Primera. Segunda, nos sale el cálculo encima del mar. Y nos dice el director de lanzamiento, no se puede saltar encima del mar, hay que saltar tierra adentro. Y claro, con nuestra fórmula solo hay rumbo y distancia. ¿Y ahora qué hacemos? Pues a espiar a los franceses. Por encima del hombro, ¿cómo hacéis vosotros? Tenemos aquí un pequeño programa que se llama Caspe, hacemos de esta manera y tal y cual. Digo, esto se puede hacer, esto existe. Y ya pues, a base de ponerme en contacto con la gente, de investigar, de luchar, de apoyarme en mis hijos que están aquí presentes, que son maravillosos y esto se lo debo a ellos, pues conseguimos hacer algo que hoy día lo usan prácticamente, bueno, Francia lo está negociando económicamente y todo, y en España lo utilizan todas las unidades y alguna más por ahí fuera, que es el cálculo del Jajo, que vamos a ver ahora. Y si me permiten, para eso me voy a sentar, porque vamos a hacer un escenario ficticio, esta va a ser la última hora y nos vamos. Vamos a imaginar un escenario ficticio. Para ver cómo sería esto, vamos a imaginarnos que esto es una embajada de un país donde está lleno de malotes. Imagínense que en España hay un gobierno corrupto, muy malos, y no somos de otro país, y estamos aquí y nos han dejado aislados. Y el gobierno malote dice, pues como mañana no me hayáis dado lo que yo os pido, os extermino. Incluso podemos pasarlo a Venezuela. Ahora Venezuela, que está de mala manera con España, pues vamos a imaginarnos que nosotros somos la embajada de España y España es Venezuela. Y estamos aquí aislados. Y claro, dicen, ostras, ¿hay algún político aquí profesional? Es que tenía dos opciones. Digo, si hay algún político, digo, gracias a que hay un político, vendrían a por nosotros. Y como no hay ninguno, digo, gracias a que no hay ningún político, seguramente vendrán a por nosotros. Pues estamos en esa coyuntura y alguien dice, si no vamos a por ellos, la repercusión que va a haber es tremenda. Imagínense 40 personas asesinadas vilmente porque España no les ha dado lo que ellos pedían. Entonces llega el Force Commander, que sería el MECO, el Mando de Operaciones Especiales Conjunto, que está aquí en España, quien decidiría qué misión se haría. Entonces se pondría sobre la mesa la operación terrestre, la operación anfibia de agua y la operación de aire. Y llegaría y dice, bueno, es en Madrid. Llegaría el de la Armada y dice, pues mira, yo te puedo dejar mis infantes de marina para que por el Manzanares suban, aparquen ahí al lado donde estaba el estadio del Atlético de Madrid, desembarquen y te rescaten la gente. Dice, posibilidad de éxito, dice, pues ahora que están los túneles, 0. Vale. Ahora llegan los de tierra. Y te dice, pues mira, yo puedo coger el Bantac hoy, aquí en Madrid, y dentro de 8 o 10 días, si me buscas un buen transporte de mar, llegaré a Venezuela. Imposible, 0. Pero llegan los paracaidistas y te dicen, pues yo en un vuelo de 6 horas, en un avión militar, te puedo poner a 10, 12 personas sobre la embajada, rescatarte a los rehenes, mejor que lo hicieron en Teherán, y ponértelos a salvo.
Y el Force Commander ve las opciones y dice, pues los paracaidistas. Pero yo le tengo que vender la película. Por eso, este programa surgió primeramente para ayudar a los paracaidistas, para que el paracaidista no hiciera nada. O sea, yo cuando llego al sitio lo que hago es preparar mi equipo, comerme el bocata, pensar que puede ser mi último o mi primer lanzamiento y descansar. Y dejar que otros trabajen. ¿Por qué? Porque cuando alguien me dice, tráeme el GPS, yo entrego el GPS y cuando lo recojo el GPS tiene ya todas las coordenadas y todos los datos dentro. Ahora me dice, dentro de una hora, briefing. Yo voy al briefing con los datos de mi GPS, con todo preparado y miro y digo, ah, perfecto, genial. Me he olvidado y todos iguales. E incluso se puede lanzar por radiofrecuencia al GPS. Fíjense la diferencia. Bueno, pues antes estaba pensado en eso, pero fuimos más allá. Y lo que hicimos fue intentar convencer al jefe para que nuestra operación tenga más éxito que la de los demás. Entonces por eso se llama Sistema de Ayuda para la Concepción de Operaciones, al margen de que sea para el paracaidista. Y ahora pues vamos a hacer una práctica rápida. Vale, pues vamos a ver, esto ya está aquí, vamos a quitarnos un poquito del medio y vamos a hacer una práctica rápida. Está. Abrimos el programa. Me tiene que disculpar porque en este terreno nadie me puede parar ya. Si alguien quiere, tenemos la violencia. Tienes que cambiar la pantalla, por favor. Quitar escape. Sí, lo que estoy. Porque digo mis hijos. Huerto Barcelona. Calle de Farmacia número 2. ¿Vale? Vale. Estamos aquí. Vale. Me voy a sentar para que pueda ir un poquito más rápido. Vale, nos venimos aquí y tenemos esta primera pantalla. En esta primera pantalla, ya tengo algunas cositas estas para adelantarlo antes, tenemos la opción de ver siete formatos de viento, es decir, en fuentes abiertas y en fuentes cerradas oficiales. Yo puedo ver en la nueva americana, puedo ver en la francesa, puedo ver en varias suizas y luego puedo tener el Charlie español o el formato francés, es decir, aquí donde pincho en viento, ven que hay un montón de pestañas, pues en cada pestaña puedo sacar los datos del punto en concreto en el que quiero saltar según modelos meteorológicos de todo el mundo. Ya no me voy a la base donde seguramente el controlador esté cabreado con la mujer y no me dé los datos, o me los dé por escrito, que nos ha pasado. A las 12 de la noche venís a pedir eso. Oiga, ¿qué me cuenta a mí? Soy mensajero. Bueno, pues de esta manera obtenemos los datos de forma automática. Vamos a hacer un ejemplo. Yo, por ejemplo, con la de Windsalot, que es una página americana en la cual estamos registrados, además les cuento en detalle. Esta era libre y un día se bloqueó la página. Digo, joder, una página americana que era buena, y ponía un correo debajo. Y yo les escribí un correo. Digo, oye, se llama Mark Schultz, se llama. Digo, Mark, somos Ejército Español y estamos utilizando tu página y la verdad es que nos venía genial, porque esto y porque el otro. Digo, a mandar la mierda ya mismo. ¿Cuál es? Cuando me dice, me encanta, yo colaboro con esto, es mi ilusión, y me dio un login y una contraseña solo para nosotros. Tenemos acceso único a esa página solo por el mero hecho de decirles lo que éramos y la ilusión que le hacía de colaborar con nosotros. Bueno, pues este es Mark Schultz. Entonces yo le digo, por ejemplo, vamos a saltar a las 2 de la madrugada. ¿Por qué a las 2 de la madrugada? Porque antes de nada hay aquí una en la que yo veo la mejor hora para el lanzamiento. Y digo que la mejor hora para el lanzamiento, teniendo en cuenta que lo que está en verde es lo nocturno y esto es lo diurno, digo con visibilidad 1, que es la más baja, las 2 de la mañana. Además, la gente está durmiendo, se acaban de dormir, tienen el sueño más cogido, es la mejor hora. Puedo saltar, nadie me va a ver y encima no me ven, ¿vale? Digo, 2 de la mañana. Entonces me voy y le digo a Mark Schultz, le digo, me vengo para acá y le digo, a ver, son las 8, 9, 10, 11, 12, 1 y 2. Le digo, dime el tiempo para Madrid a las 2 de la mañana. Le pongo mis 6 horas aquí y le digo que me lo importe. Se va a su servidor de Estados Unidos
que es de la agencia estatal NOAA, es decir, el AEMET español, pero a un nivel tremendo. Está buscando, y aquí me dice que lo ha encontrado en 10 segundos y es éxito la comprobación. Le digo que vale, es de 10 horas, ok, y aquí tengo todos los datos de los vientos, las capas, directamente sin haber escrito ni un número, porque el paracaidista es muy patoso, y con los nervios el 6 es un 9 o un 2, al margen de que ya que está cenado aquí, a ver si nos cambian los ordenadores, porque las teclas están cambiadas muchas de ellas. ¿Vale? Entonces yo aquí le digo, ok, ¿vale? Me cierra y me meto los datos. Entonces aquí he elegido, quiero, en una zona que he buscado antes, el Retiro en Madrid. ¿Por qué? Porque dentro de una visión global de la zona en la que estamos, todo trabajando en Google Earth, he buscado una zona en el Retiro que cumple con las condiciones de un lanzamiento paracaidista, que es al menos 60 metros de lado, que esté en una zona despejada y fuera de la vista de la gente. Y he encontrado ese punto. Si ahora le digo, ¿dónde está la calle, ¿dónde está la calle Farmacia? Pues pongo aquí, Farmacia 2, Madrid. Farmacia 2, Madrid. Y me dice calle Farmacia 2, Madrid, buscar. ¿Vale? Y aquí tengo la calle 2, Madrid. Es decir, tengo mi zona de lanzamiento que está aproximadamente pues, a 1 kilómetro 800. Perfecto para una operación. Perfectísimo para una operación. Tengo buscado una zona, un campo de fútbol. En el Retiro a las 2 de la mañana no hay ni ratas. Había buscado esta de aquí, pero esta tiene mucho agua. ¿Vale? Entonces nos hemos ido hasta de aquí. Vale, Retiro. Perfecto. Yo ahora le digo, bueno, pues vamos a hacer un cálculo. Venezuela tiene defensas antiaéreas, porque con el petróleo se compra todo. Las defensas antiaéreas, si el país no está cerrado, el espacio no está cerrado, funcionan hasta un alcance programado, porque por encima pasan los vuelos comerciales. Normalmente son por encima de los 20.000 pies, de los 7 kilómetros. Yo no tengo más remedio que hacer un lanzamiento a 25.000 pies, para que mi avión sea un avión comercial. Entonces el avión va a pasar por allí y donde yo le diga las defensas antiaéreas pensará que es comercial y nos va a dejar saltar. Y como los paracaídas en caída libre no saltan, porque eso saltarían los pájaros también y estaría loco el del radar. Entonces vamos a hacer eso. Pero tampoco quiero navegar, porque si salto a 25.000 pies voy a navegar 60 kilómetros. Yo no quiero navegar tanto. Yo quiero salir muy alto, pero estar muy poco tiempo expuesto a un posible fallo en la navegación o un posible fallo en la respiración previa. Porque a 25.000 pies tengo que estar 1 hora respirando y como me entre aire, se me nitrogeniza la sangre y tengo una enfermedad descompresiva y se va al carajo la misión. Entonces quiero estar muy poco tiempo expuesto. Voy a salir a 25.000 pies, pero voy a abrir a 12.000. Así, mucho tiempo de caída libre y luego la navegación más corta. ¿Vale? Bueno, pues ya me vengo aquí y ahora me digo, vengo para acá. El lanzamiento, lo he puesto aquí en grandote para que lo vean, que nos movemos. El lanzamiento es a 25.000 pies, 250 a nivel de vuelo. Me dice que la temperatura, esto es real, ahora mismo, son 24 grados bajo cero, ahora mismo, a 25.000 pies. Y además, el efecto wind chill de esta temperatura, que sería la buena, nos diría la temperatura real del paracaidista, para que lo vean, menos 50 grados. Es decir, el jefe de la operación, el teniente, el capitán o el sargento primero de brigada, subteniente, decidiría si se va con traje de Gore-Tex o se va en pantalón corto. ¿Vale? Iríamos de paisano, pero bueno, sería con esas características. La unidad que lo hace es el MOE, el Retiro, y se despega pues, de la base de Alicante. El avión sería un T-21, una 400, el que queramos. Y ahora vamos a gestionar entre todos la operación. Es decir, yo necesito meter aquí a un equipo de operaciones especiales para rescatarnos a nosotros que somos valiosos. Me hace falta un equipo de intervención, un equipo de asalto y un equipo de protección. Pero luego además, joder, si hay un accidente tendré que meter un médico. Pero no hay médico paracaidista de operaciones especiales. Tengo que meter un tándem. Y tendré que llevarme un perro de explosivos, que son ya un saltador más en la vida. ¿Por qué? Porque cuando llegue aquí tendré que olfatear pues, si está la zona bloqueada o perimetrada. Entonces me hacen falta 12 personas, de las cuales uno será el que lleve al médico. Es decir, 11 paracaidistas y un tándem. ¿Qué paracaídas me hacen falta? Ahora tenemos una gama importante de paracaídas. En España tenemos 3 o 4 modelos. El mejor es el Phantom, porque te permite perder altura sin necesidad de divagar. Entonces,
a los operadores les pondría el Phantom y al tándem le pondría un multifunción, un SMM, para que fuera con la carga pesada, ¿vale? Pues ya me vengo para acá, elijo los 11 Phantom y qué carga van a llevar cada uno, 140 kilos por ejemplo, y elijo el 533, el multifunción con un paracaídas multifunción, ¿vale? Lo tengo aquí y le digo, venga, vamos a saltar, calcúlame qué tengo que hacer para ir para allá. ¿Me lo calculan? ¿Voy a hacer un jajo? Sí. Aquí elijo el tiempo que tiene que estar entre paracaidistas, bueno, esto es un poquito más técnico. Me está haciendo un jajo, es decir, salgo y abro, pero no, yo quiero salir y no abrir, yo quiero salir, caer y abrir a 12.000. Bueno, pues me vengo aquí y donde está la apertura, que era 23.500 pies, le pongo 12.000 pies, ¿vale? Me acaba de abrir a 12.000 pies. Y ahora digo, ¿dónde puedo saltar? Pues me vengo a una operación que es un radial. El radial importante, les he contado que cuando fuimos a Coñac, el lanzamiento nos salía aquí, porque esto es la deriva y el ángulo, aquí. Bueno, pues ahora tenemos la opción de elegir todo este radial, puntos de salida para que el paracaidista vaya siempre adelante. Fíjense el avance, porque imagínense que aquí está el agua, la operación al carajo, según el antes. Pero digo, no, mi general, yo voy a ir por donde más me interese. Y por donde me va a interesar, pregunta, yo no sé a quién se le dice de mi hijo, y con todos los listos que son, no, a mi mujer, que es más lista que ellos, y la falló. Le dice, si en un lanzamiento tú puedes ir por encima de ciudades o por encima de campo despejado, en el caso de Madrid, ¿por dónde irías? ¿Y qué me dijo ella? Ahora me dejé un poco, no sé, no me he castigado en ningún lado. Por el campo. Por el campo, lógicamente por el campo, porque todo está oscuro y cuando yo estoy oscuro en el campo, ¿qué hago? Mirar para arriba. ¿Qué hace el pastor cuando está oscuro? Mirar las estrellas. No. En una operación sobre una zona urbanizada hay que saltar sobre las luces, porque la contaminación lumínica, ¿alguien ha visto por Madrid que vaya mirando a las estrellas? Es que no hay estrellas en Madrid. Las estrellas están en el campo. Luego ya cogería en este caso mi lanzamiento para que pillara, es que aquí no lo ven bien, ¿no? Para que pillara el mayor número de zonas habitadas. Se ve mal, pero bueno. Mayor número, aquí yo lo veo un poquito mejor para que lo vean lo que son zonas habitadas. Entonces, aquí está Cuatro Vientos, pues cogería para ir por aquí a lo mejor, porque la zona que me da el centro es más para allá. De Gran Vía, por ejemplo. Sí, puedo coger, o para que vean, vamos a ver, pues me voy a ir, este casi es el bueno ese. Bueno, voy a salir desde aquí, para que me vaya por toda esta zona de aquí. Desde aquí que lanzamiento. Bueno, pues me vengo para acá y le digo desde 25. Aceptar, ¿vale? Y ahora a ver cómo me queda el lanzamiento desde el 25. A ver, ¿han visto? Toda la fase de caída libre, la fase de caída libre desde que sale el paracaidista hasta que abre, y ahora me va a ir por toda esta zona caminando, ¿vale? Este es el paracaídas, el Phantom, y ahora digo, a ver por dónde me va el otro. Digo para acá otra vez y elijo, perdón, ese era el multifunción, y el Phantom pues me va en paralelo como uno y como otro. Y digo, ¿y cómo tiene que lanzarme el avión? ¿Con qué rumbo me va a lanzar el avión? Digo, pues quiero que el avión me lance, evidentemente, el avión no me puede pasar por aquí encima, porque si pasa por encima, aunque pasa 25.000 pies, es sospechoso. Digo que el avión pase de forma tangencial. Pues elijo el ángulo del avión para que me pase de forma tangencial. Y me meto a la operación otra vez, y le digo que me pase aquí de forma tangencial, que el avión está aquí. Entonces ya me va el rumbo del avión, ahí lo vemos, ¿vale? El avión empieza aquí saltan los primeros paracaidistas y ahí salta el último paracaidista. Este rumbo lo puedo cambiar, estos rumbos los puedo cambiar, puedo hacer lo que me da la gana. En general, cuando ve esto, le digo, si hay mal tiempo, a lo mejor en vez de salir aquí, tengo que salir más al norte, o tengo que ir más abajo, o tengo que ir más arriba. La distancia que me da es la suficiente porque estoy fuera del núcleo de Madrid y entro al sitio. Y ahora me vengo al punto de impacto. Me vengo al punto de impacto
Y aquí veo digo, ostras, es que esto de noche, aunque la zona está despejada y es oscura, necesito referencias en mi GPS, pensando en el paracaidista. Digo, voy a marcarle 2 líneas, Lima 1 y Lima 2, para que sepa en el GPS dónde se tiene que dar la vuelta, porque hay que entrar en contra de viento. Si entramos a favor, aterrizamos. Si entramos en contra, el paracaídas se puede frenar. No tiene motor, pero sí tiene freno. Pues le digo, voy a ver que me ayude con una cosa que se llama PT, que está aquí. Me recomienda, el programa me recomienda que haga el giro por la izquierda, me lo recomienda, pero yo lo puedo hacer por la derecha si debajo hay un obstáculo. Entonces voy a hacerle, me recomienda por la izquierda, pues por la izquierda. Me vengo para acá y aquí tenemos, en mi GPS me sale la Lima 2, que no debo de traspasar nunca a la derecha. Cuando llegue al punto de 200 metros me tengo que ir hacia el punto de 100 metros y la Lima 1 tampoco la paso, y desde aquí ataco el punto final con precisión. Todos los cálculos son matemáticos, ¿vale? Todo es matemático. ¿Por qué? Porque cada paracaídas que hay aquí, que hay 10 paracaídas, tiene metidos sus datos de avance, densidad de aire y velocidad en función de las capas. O sea, un paracaídas a 25.000 pies cae mucho y avanza poco, pero a 12.000 pies avanza mucho y cae poco. Con la fórmula que hacíamos antes, siempre estaba el criterio del capitán, que era Dios, el capitán de porque decía, normalmente las constantes suelen ser 22 y 47. Y decía el CNP listo, mi capitán, ¿qué constante ponemos? Y hacía el capitán, pon 23-49 que ese paracaídas baja mucho. Y todo el mundo, ¡oh! Y cuando tú no estés, ¿qué? Bueno, pues ahora, científicamente, porque el fabricante nos da los datos, cada capa corre y baja a una velocidad. De tal manera que matemáticamente ya no nos hace falta el capitán. Ya cualquier avezado, cualquiera que lo sepa controlar, va a dar el mismo resultado. ¿Vale? Y ya pues, con esto ya tengo aquí uno, porque bueno, ahora ya elegiría distintos puntos de posible lanzamiento. Si me paso, me voy a una zona segura. Si antes de una autovía, porque al jefe hay que convencerle de que, por ejemplo, yo aquí tengo una carretera. Entonces tengo que tener un plan alternativo de que si algún paracaidista tiene un problema antes de este punto, habrá que buscar un punto de reunión por aquí donde nos garantice un reagrupamiento y un cambio de planes. A lo mejor en vez de andar 1 kilómetro hay que andar 7, ¿vale? A lo mejor en vez de andar 5 podemos andar 1. Es decir, todo eso lo tengo que ir generando un plan de operaciones que cuando se lo exprese al marinero que no sabe nada, el almirante de la Armada no tiene idea de paracaidismo, es un experto en portaaviones y además es piloto de Harriers, pero no sabe de paracaidismo. Cuando yo se lo explique, dirá, ostras, easy, 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 y siempre le das una solución al easy. De tal manera que dice, operación aérea, más barata, si os matan solo sois 11, si nos matan a una unidad grande, imaginemos que está la opción de mandar una sección de la brigada paracaidista o un equipo de operaciones especiales del MOL. Si matan a 11, los puedo esconder. Si matan a 30 y pico, o a 60, o a 100, eso no se puede esconder. De hecho, esto que hablo mediáticamente a nivel mundial funciona, ¿eh? Mueren SEALs y mueren Delta Force todos los días, incluso SAS británicos y algún comando del Glocksy francés, todos los días o muchos días. ¿Alguien escucha algo? Imagínense que fuera una unidad entera la que desaparece por una mala gestión o una mala operación. Entonces, esa es la diferencia. Y ya por último, aquí tengo para que vean pues, un lanzamiento tal cual, ya acabado. Aquí tenemos todo se va quedando guardado para que tengamos la conciencia tranquila. Cerramos, guardar y abrimos este otro. Vaya, para que vean cómo quedaba uno, para que lo vieran.
descartar. Vamos a abrir uno cualquiera que tenemos por aquí. Ya es que se nos ha ido el tiempo para hacer más cosas. Eso es que como la aplicación está bajo tema legal, tiene que tener unos días de funcionamiento para las unidades que lo utilizan free, que en España son todas. Yo me debo a mi comunidad española, lógicamente, pero también hay gente que paga y estos también tienen sus derechos. Nada, ya, ¿alguna duda sobre esto? Y ya por pasar un poquito más rápido las que nos quedaban. Esto, para que vieran cómo... Este es un lanzamiento ya un poquito más, para que vean como si no funcionaba internet o alguna cosa, cómo queda el lanzamiento. Y aquí pasamos una pequeña sesión de fotografías. Todo esto que hemos puesto aquí, al final le pasa al operador, se le pasa o a su PDA o a su GPS. Es decir, lo mismo que vemos aquí lo ve el operador, de tal manera que en todo momento está viendo dónde está él, dónde están los compañeros y qué tiene que hacer en cada momento. Y por radio va diciendo, el líder va diciendo, punto 3, altura correcta, o punto 3, voy 1000 pies por debajo o 1000 pies por encima, de tal manera que el jefe dirá, pues nos vamos al punto 2 o nos vamos al punto 5, toma la decisión en función de cómo vayan los operadores, o a lo mejor el operador que va mal es prescindible y se le dice, tú espera en el punto 5 que te recogeremos. ¿Vale? Bueno, pues aquí llegaría el comando con su perro vigilaría tal cual esto y lo otro, nos sacarían, un par de ellos se habrían quedado fuera robando furgonetas y nos subiríamos a las furgonetas, nos explicaríamos fuera de Madrid y en Madrid nos recogería pues otro elemento que nos sacaría fuera del país. Es un pequeño símil que no tiene más importancia que eso. Bueno, un pequeño fotografías, aquí vemos cómo es el equipo para que vean. Esta mochila pesa 45 kilos, que es el estándar de cuando se hacen los lanzamientos lastrados, se pone una mochila de 45 para que el paracaídas tenga más tensión. El equipo de oxígeno, aquí otro ejemplo, en los que son ciclistas vemos que se puede transportar de todo. Esto es la bici eléctrica para un equipo de reconocimiento con las gafas multitubo. ¿Saben lo que es esto? ¿Qué puede ser? Un perro. Con su máscara de oxígeno y su bote y su depósito de oxígeno. Esto es un lanzamiento, así se vería Madrid desde arriba, lanzamiento nocturno. Y aquí tenemos el mismo con el perro, un tándem con el perro. El BOE tiene ya un paracaidista que es guía de perros. Normalmente hasta ahora se saltaba con el paracaidista, el guía y el perro, porque el perro tiene entidad de carga, no es entidad de persona. Entonces en el tándem iba el paracaidista, el guía de perros y el perro. Ahora ya el BOE ya tiene un paracaidista Jaro Jajo que es guía de perros. Es decir, él va con su equipo y con su perro. Este es el mismo que está aquí puesto, el equipo completo con las cámaras nocturna. Aquí tenemos el Cypress, o el Vigil en este caso, todos los elementos de navegación, el micro que va dentro de la mascarilla también, y un paracaídas que es un MT-1, el altímetro y la brújula. Lanzamiento previo, lanzamiento nocturno, C-130 Hércules, americano porque España ya no tiene C-130 Hércules, ya lo sabéis, ¿no? Esto es un equipo del MOE, previo a un embarque en un lanzamiento nocturno. Aquí tenemos el tándem, un tándem con un médico, un especialista, un artificiero, lo que queramos. Y este es un lanzamiento, una secuencia de un lanzamiento pues, en 3 partes. Mar de nubes, se puede saltar siempre y cuando las nubes estén por debajo de la altura en la que abrimos. Puedo saltar, navegar con mis elementos y luego cuando paso de las nubes ya sé dónde estoy. Así se ve y no se ve nada debajo. Puede haber hasta 50 o 60 kilómetros de navegación. Lanzamiento nocturno, pero sin gafas. ¿Por qué sin gafas? Porque llevan luces visibles. Si yo veo un tío con la luz roja, ¿qué significa? Peligro. Viene de frente para mí. ¿Por qué la lleva verde? Porque está de espaldas. Si yo veo luz verde, es que va en mi misma dirección. Si veo luz roja, es que viene para mí. Cuando se llevan gafas, estos son IRs y van en el casco. En el casco lleva la luz roja delante, IR es infrarroja, que no se ve, y luz verde detrás. Como es un salto de instrucción, se lleva luz visible. Un lanzamiento en Francia, en los Pirineos, en zonas maravillosas, tipo Heidi. Lo mismo en Autacán, este es el puerto del Tour de Francia, Autacán. Es una maravilla. Tengo el placer y el honor de haber participado en estos ejercicios y es una maravilla. Lanzamiento entre nubes, como veíamos antes,
llegada a tierra. Esta es la traza nocturna de un paracaidista y esto es un poquito desde dentro y desde fuera como se vería un lanzamiento. Es de instrucción, es de bolsoleo, para que la gente de vez en cuando se divierta también. No sé si conocen a ese de ahí. ¿Conocen a ese? ¿Es una super? ¿Se acuerdan de la farola? ¿De las Fuerzas Armadas? ¿Se acuerdan o no? Sí. Y esto es desde dentro. Esto es lanzamiento de carga de hasta 125 kilos. La carga va anexa al paracaidista y lleva un paracaídas independiente. Es decir, el paracaidista salta con ella y a 100 metros del suelo suelta la carga baja con su paracaídas y el paracaidista lo que hace es bordearla para caer cerca de ella y recoger el material, la munición, agua, etc. Aquí vemos un poquito cómo se configura el lanzamiento de la carga. En este es como salta. Los paracaidistas detrás, 150 kilos, o sea, el último que lleva 200. Y lo tienen, la carga lleva un paracaídas asistido y si se da cuenta, le sujeta cuando va a saltar y casi se entra las rodillas. Cuando va a saltar le sujeta y casi entra las rodillas ahí. Y ahora, escuchen esto también, no puse en Asturias porque toda esta gente pues tiene sus sentimientos como todo el mundo. Esto es una emergencia. Cuando alguien tiene una emergencia con un paracaídas que no se abre bien, lo que hay que hacer es liberar la campana principal y abrir en reserva. Pues este es un paracaidista que grabamos su emergencia, la grabó él, pero pues nos hemos aprovechado para que vean porque es gracioso. Bueno, tiene un final feliz, gracioso. Escuchen ahora. ¿Han oído? ¿No lo han oído? Es que esta, me voy a poner un poquito más alto, me ha dado ruido. Es primeramente... Este son mayores de 12 años. Ahora sí, ¿no? Esto de cuando fallan los medios siempre está Dios. No se nos olvide. Esto es una cosa que, como sé que no me lo van a preguntar, nos ha ocurrido, pues todo el mundo pregunta, oye, ¿los récords del mundo? Bueno, pues aquí tenemos los récords del mundo, porque estamos hablando de oxígeno. Estamos hablando de aplicaciones especiales. El paracaidismo a las operaciones especiales, oxígeno. Y si no hay oxígeno, son lanzamientos de navegación o de caída libre. Bueno, pues en el 60, Kittinger, que era un capitán americano del Ejército del Aire, ya subió a 31 kilómetros. No hace falta ser Baumgartner para eso. Kittinger en el 60, yo no había nacido. Y fíjense. Bueno, pues en el 2012, Baumgartner ya 39, casi 40 kilómetros con un traje de astronauta, el famoso que vimos todos, que tardó tanto y que se televisó. Pero hace 4 días después, el vicepresidente de Google pasó de los 41 kilómetros. Tuvo muy poca publicidad. Los 3 récords que hay, simplemente para que figuren aquí por la pregunta. Y ya como último, siempre a mis veteranos, que yo ya casi soy de ellos. No me identifico todavía, César, pero todo llegará. Siempre con muchísimo agradecimiento a mis veteranos, que son la guía de todo lo que hemos conseguido ahora, es gracias a ellos. Igual que en la historia, siempre tenemos un referente, yo tengo mi referente en ellos. Y poco más les puedo contar porque estaríamos ya, nos hemos pasado casi 1 hora de tiempo establecido.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto es abierto. Sí, sí, dígame. Muy rápido, porque no quiero, primero felicitarle, nos ha pedido... Perdón, que entendemos la luz ya, y así, no sé si está por aquí esto, está bien. Espera. Ahora se acierto. Silvia, ¿me aprender luego? No, que entiende. Casi. Sí. Sí. La ignorancia, cuando se ve esos vuelos a mano libre, ¿cómo se llama? ¿Esos vuelos, perdón? No, estos últimos vídeos, ¿no? Que se ve que saltan tal. Mis dos preguntas son: la primera, desde fuera parece que uno va flotando prácticamente, pero yo entiendo que va a toda leche, ¿no? Claro. Que va a ver que va a la gravedad actual, Sí. y que está comiendo, ¿no? Los tiempos de salida van funcionando la gravedad. Al principio se va a unos 10-12 metros por segundo hasta la máxima velocidad, que son 52 metros por segundo con equipo, que ya la velocidad es estable. Sí. Primero se va despacio y ya se coge el rozamiento. Ya lo que hace es frenar y la velocidad es estable. 52 metros, que son unos 180 kilómetros por Sí, pero hora. que la velocidad va contra tu cuerpo, porque no es como un coche que tienes como un... Y luego otra cosa, cuando llegas a tierra en una operación real, ¿no? Supongo que lo primero es quitarte todo ese equipo que hace, se queda por allí. Sí, cuando es una operación real, Sí, una operación real. salvo en la Pañuelo, que fíjese como son en la brigada paracaidista, que recogieron los paracaídas. O sea, estaban pegándoles tiros y otro dice, El brigada, seguro que el brigada auxiliar dijo, todos los paracaídas al camión, que no me falte ninguno. Los paracaídas se quitan, se esconden y ahí se dejan, porque es un medio de transporte. Todos los vehículos que se utilizan en una operación, normalmente o se destruyen si van a ser cogidos por el enemigo o se esconden. Un equipo de estos vale unos 12.000 euros, entonces es una cifra que a nivel global no es nada comparado con otras cosas, ¿no? De hecho, muchas campanas cuando se liberan se pierden. Sí, pero supongo que los ejercicios evidentemente No, madre mía. Sí. Cuando alguien pierde una campana, porque las campanas a veces llevan un chip GPS y otras veces no. Cuando liberas, la campana se queda pues, a 8 kilómetros de altura, puede caer. De hecho, el programa tiene capacidad de saber dónde ha quedado la campana también. Se puede ir a 10 kilómetros. Una campana que va hecho un burullo se queda por ahí y son 6.000 euros que el paracaidista tiene que justificarlos. Evidentemente es una emergencia, pero tiene que justificar que esa emergencia ha sido como consecuencia de una malfunción. Si alguien dice, no, yo le he visto como este que se licencia mañana, quiere fastidiar aquí, entonces la cosa habría que hacer una petición y el tío pagaría eso. Y luego, pues ya, así como apreciación personal, antes les he hablado de una cosa muy tal, yo les hablo de sentimientos, ¿no? Yo hice el curso hace, pues en el año 85, con el 30 curso de operaciones especiales. ¿Me dijeron, usted qué curso es? Yo no había nacido todavía, no había nacido. Bueno, él es del 15, yo del 30. Creo que ahora se ha celebrado el 60. Somos bastante más de antes, ¿no? Hice el curso en Alcantarilla, éramos, con 20 años, nos comíamos el mundo, paracaidistas. Sargentos con 15 años. Tengo un compañero, un amigo que también está aquí presente, que padecimos eso, valientes como arranca el avión, después de varios días de instrucción y tal y cual, subes al avión, yo me acuerdo que iba por la mitad de la patrulla, el primer lanzamiento, un olor a queroseno, T12, subes, te sientas y cuando suena la chicharra, la luz roja, te pones de pie y llevas un mosquetón en la mano con una cinta que va al paracaídas. Y esa cinta te han enseñado que tiene que ir con la boca del mosquetón hacia tus dientes. Entonces ves que todo el mundo se levanta y hace así. No sé qué se le haya olvidado. Entonces empieza y enganchen. Todo el mundo engancha y tiras para abajo. Ahora es automático. Ahora enganchas, tiras para abajo y se cierra automáticamente. Pero antes había que llevar un pasador. Tú bajabas y metías un pasador que era el primero, lo metía de delante hacia atrás, delante cabina, y el resto de atrás adelante, para que cuando cada mosquetón pegara. Yo nunca me acordé de cómo era. O sea, al final siempre me voy a preguntar, o sea, la tensión que representa eso, hoy es para adelante o para atrás. Él me lo puede confirmar y los que hay paracaidistas por aquí de aquella época. O sea, era, bueno, pues estás ahí, yo iba por el medio, luz verde, y joder, las piernas estaban así. Digo, mira, con lo valiente que soy yo. La pierna así, 400 metros, me asomaba y veía la base, porque el avión era Librilla, Murcia, y veía la base. Y las piernas estaban, digo, me cagan. Salía al aire y el placer era fantástico, silencio absoluto, todas las campanas por ahí. En teoría hay que contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, con prueba campana,
miro los compañeros y busco la zona, ese es el procedimiento. Y ahora ya pues me dejo ir, ni comprobar campana, ni compañero, ni narices. Qué maravilla. La piña del suelo, monstruosa, como todos los de automático, pero 20 años. Pues viene ese lanzamiento, lo tengo metido aquí como perfecto, maravilloso. Viene el segundo lanzamiento y digo, joder, se me mueven las piernas más que antes todavía, de la piña que me ha metido. Y le pregunto a la gente y dice, yo estoy igual que tú. Tercer lanzamiento, más todavía. Al cuarto lanzamiento digo, es que si pido la baja voy a quedar mal porque estoy en el curso de operaciones. Pero vaya mierda de tío, si pido la baja, digo, ¿pero qué coño pinto yo aquí? Si podía estar en mi unidad ahora mismo disfrutando de... Pero pasó el sexto lanzamiento y se olvidó. O sea, me acuerdo del primero y del quinto. Y desde entonces son más de 5.000. Tengo bastantes buenos recuerdos y bastantes menos buenos recuerdos. Pero esos dos son imborrables. O sea, y cuando después en la escuela enseñabas a la gente, yo era consciente de eso, ¿no? Entonces a la gente le tienes que animar. Y claro, ellos ven a un tío que está saltando con oxígeno, que tal y que cual, y le dices, yo tenía más miedo que tú, pero jamás lo dije. Y la gente, eso era un consuelo, era vaselina para que dijera, pues si este tiene sargento, si este tenía miedo con lo bueno que es, yo cómo no voy a tener miedo. Entonces, es un tema de sentimientos. Luego ya el tema del paradigma en apertura manual, el oxígeno, imagínense un equipo, ya que está el general aquí, también a ver si nos sube el sueldo, imagínense a la puerta de un hangar de noche con un viento del carajo, tú equipado con una mochila que te están pasando revista, la mochila la llevas aquí puesta y son 45 kilos de mochila que tiran de los hombros, 18 kilos de paracaídas, más todo el artilugio, el fusil, 4,5 kilos, la munición, porque el MOE lleva munición y fusil con munición. Y notas que las piernas se te doblan y estás viendo la máscara, que estás mojándola de cómo te cae el sudor y eso que hace frío fuera. Estás con el traje de Gore-Tex y estás notando cómo te chorrea la espalda y te están pasando revista y ves la luz de un avión donde los jefes de salto están colocando a la gente en las consolas antes del despegue. Y los datos te dan 40 kilómetros de noche, una zona plagada de árboles y de obstáculos, y tú tienes que llegar al punto en el que estamos ahora. Y todo por el sueldo de un CLP, ya cuando eres un poquito, o de un guerrillero. Cuando eres un poquito más, pues ganamos algo más, ¿no? Pero tú ves eso y dices, me cago en la pena negra, porque la única diferencia entre un salto real y un salto entre un salto de instrucción y un salto real es lo de tierra. Todo lo demás exactamente igual. Es decir, un salto real es lo mismo que en un salto de instrucción. Lo otro, que la munición es de fogueo o la munición es de guerra. Esos detalles, cuando ves lo que gana un chaval y lo que sufre un chaval y lo que hace, dices, ostras, esta gente es que es valiente, joder, es valiente. No me rollo más, perdón, que si no estaríamos aquí hasta el lunes. Como podéis ver, gente como Miguel Ángel queda pocas, por su entrega, su capacidad y sobre todo su forma de enseñar. Y una cosa muy importante, el valor que tiene la amistad para él. Por todo ello, nos gustaría hacer una entrega mi general. Aquí por favor. Miguel Ángel García Hernández, compañero de la COE 7. Porque siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Sabemos que es tarde, sabemos que ya tendría que estar en la cama recogido, pero... No, luego me pagáis. Ah, vale. Y por supuesto también hay una cosa muy clara, por favor, ¿nos acompañas? Para el Centro Asturiano, secretaria general y vicepresidente primero, Patricio, por favor. Quisiera haceros entrega de un pequeño reconocimiento por vuestro apoyo y por vuestro trabajo por los asturianos en Madrid.
César, te conté. Se puede hablar, ¿no? Que no sale la lectura. No soy a favor. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir, felicitar a Miguel Ángel, de verdad ha sido un placer escucharte. Creo que tienes conocimientos, experiencia y vivencias para venir otros 20 días, o 30 o 40, o sea que esta casa está abierta para ti. Vosotros creo que hacéis 60 años año que viene. Sí. 15. Lo mismo. Bueno, Se trata de la creación de... voy a daros una noticia que creo que es importante y sobre todo a nivel nacional. A nivel nacional, la COP72 hoy en día pues está gozando muy buena salud. Y como muy buena salud que tenemos el año que viene, con motivo de nuestro 60 aniversario de la creación de la COP72, en el año 75, hemos tenido el beneplácito del Ayuntamiento de Gijón para colocar un monolito en una zona de la Providencia, que los que estuvisteis allí sabéis dónde es. Es un monolito que será dedicado a la COP72, en la cual esperemos que tanto mi general como Miguel Ángel, Patricio, todos aquellos que queráis acudir, estaréis ahí representando algo que es un hito en España, ya que seríamos la primera ciudad española que tiene un monumento a una unidad de operaciones especiales. Existen otros monumentos a unidades de operaciones especiales, pero están metidos dentro de cuarteles, dentro de una estación, pero públicamente, como es este, vamos, somos la primera ciudad de España. Lo agradecemos ya desde aquí también directamente al Ayuntamiento de Gijón y, por supuesto, contar con todos vosotros. Será en el mes de noviembre, en la fecha más próxima a la fecha de la creación de la COP72, que me parece que es el 13 de noviembre. Sin más, gracias a todos y espero que haya sido algo ilustrativo para todos y saquemos una buena idea de lo que es el ejército español.